La historia comienza con un hombre asustado que pregunta qué acababa de decir su compañero. Primero se cuestiona si todo era una broma, pues después de todo habían formado ese equipo juntos y finalmente habían alcanzado el rango S. Sin embargo, al no entender por qué estaba sucediendo aquello y mientras lo miraba con seriedad, su compañero le respondió que aparentemente no había comprendido, por lo que lo repetiría una vez más. Entonces aquel sujeto gritó con locura, llamándolo Akuma y chinos, y lo dejó en shock al anunciarle que lo querían fuera del equipo de la espada gloriosa. Ahora bien, 15 años antes de ese evento comenzaron a aparecer portales por todo el mundo. Dichos portales funcionaban como puertas hacia reinos sobrenaturales que empezaron a expulsar a los monstruos que allí existían. Mientras tanto, parte de la población comenzó a despertar habilidades con niveles similares a los de un juego, lo que les permitía luchar. Así surgió un grupo de personas con poderes despertados que fue enviado a combatir los portales. A ellos se les llamó cazadores. En ese contexto, alguien estaba leyendo un texto escrito en un idioma completamente distinto y al mismo tiempo accedieron a su sistema despertado. Cabe señalar que los cazadores podían seleccionar cualquier clase de personaje de su preferencia. No obstante, algunas clases como los magos resultaban lentas para lanzar ataques y difíciles de controlar. Esto provocaba una alta tasa de mortalidad. El chico, indeciso sobre qué elegir, finalmente decidió escoger la clase de bandido, que se caracterizaba por su gran agilidad, ya que su prioridad era ganar experiencia y hacerse más fuerte. Poco después, Akuma vio algo que lo dejó sorprendido. Su plan había funcionado. Rápidamente ganó muchos puntos de experiencia hasta convertirse en un cazador de alto nivel conocido como Espada Veloz. No obstante, los portales poco a poco causaban más destrucción en el mundo. En medio de esa situación apareció un magnífico ser alado, un monstruo que se asemejaba mucho a un grifo. A partir de entonces Akuma comenzó a luchar en primera línea por la seguridad de su país y del mundo, convencido de que siempre sería así. Pero todo cambió cuando su líder declaró que querían expulsar a su camarada del grupo. Sorprendido, Akuma preguntó la razón, aunque su interlocutor ya había perdido la paciencia y le cuestionó si de verdad no lo sabía. Afirmó que el protagonista conocía la verdadera causa: los monstruos se estaban volviendo más fuertes y lamentablemente ninguno de sus ataques funcionaba. Además, era pésimo como apoyo. El protagonista apretó los puños intentando contener su ira. Sin embargo, aquel hombre añadió que los bandidos habían sido útiles por su velocidad, aunque eso pertenecía al pasado, ya que ahora nadie elegía esa clase porque los magos podían causar mucho más daño incluso en niveles bajos. Asimismo, explicó que la guilda había decidido removerlo de la lista de cazadores de rango, para evitar que muriera en portales de alto nivel. Ante eso, el protagonista intentó defenderse argumentando que entendía sus defectos, pero que aún así había arriesgado su vida por contribuir al equipo. Sin embargo, el hombre le recordó que aparte de todo, nadie podía confundir ni envenenar monstruos como él lo hacía. Ambos se miraron durante unos segundos hasta que el líder declaró que al menos no parecía desanimado y le pidió que siguiera adelante. Confundido, Akuma preguntó qué quería decir con eso, pero su compañero solo le devolvió una breve sonrisa y al pasar a su lado sentenció que en cualquier caso estaba fuera del equipo. Con esas palabras se marchó, mientras el protagonista permanecía paralizado. Más tarde, Akuma seguía sin entender lo que había sucedido y se encontraba en un lugar lleno de botellas vacías, basura y cigarrillos. Allí, totalmente en lágrimas, estaba sentado en el suelo con un encendedor en una mano. Al mirar hacia un lado reflexionó que ser cazador lo era todo para él. Incluso sin recibir reconocimiento, siempre creyó que sus esfuerzos algún día serían valorados. En ese instante dejó caer las cenizas de su cigarrillo y murmuró que esa era su recompensa por tanto sacrificio. Recordó también que nunca había sido lo suficientemente bueno, por eso solía comprar suministros con su propio dinero e invertir en equipo, lo que lo dejó sin una sola moneda. Ahora había perdido su rango de clasificación y ni siquiera podía entrar en portales de alto nivel. En ese preciso momento recibió una notificación en su teléfono que decía que el equipo Espada Gloriosa había tenido éxito en su expedición en China. Habían logrado limpiar el palacio de TDI, un portal que todos consideraban imposible de conquistar. Mientras todos celebraban con enorme felicidad aquel triunfo, sin embargo el protagonista permanecía paralizado mirando aquella noticia. Observaba el chat que discutía el evento, algunos preguntaban dónde estaba él, mientras otros aseguraban que lo habían expulsado por ser un estorbo. Al ver esos comentarios, el muchacho se irritó profundamente y lanzó su teléfono contra la pared. Entonces se preguntó por qué había elegido convertirse en un bandido. Reconoció que si vendía todo su equipo, tendría lo suficiente para sobrevivir, aunque enseguida comprendió que no era tan simple. Recordando los momentos en los que estuvo junto a su equipo, comenzó a gritar entre lágrimas, declarando que lo había sacrificado todo por ellos. Cayendo al suelo, se dio cuenta de que ya no le quedaba nada. De repente su teléfono emitió una alerta. Al verla, el protagonista se sorprendió. Se anunciaba que un monstruo de rango S había aparecido en el distrito de Morima, en Tokio, y que todos debían evacuar hacia un lugar seguro. Aquello lo puso extremadamente nervioso, ya que el equipo de la Espada Gloriosa estaba fuera del país y en esa zona no había cazadores capaces de someter a un monstruo de tal nivel. Él no era diferente, tampoco podía hacer nada solo. Sin embargo, sus ojos se desviaron hacia su equipo, y aunque con algo de temor pensó que quizás podría
podría intentar algo. En ese momento, un enorme monstruo que parecía llevar puesta una armadura surcó los cielos. El protagonista comenzó a luchar contra él, agradeciendo no haber vendido su equipo. Aquel monstruo era Cronos, el dragón espacio-temporal, mucho más aterrador de lo que había imaginado. Akoma se convenció de que al menos, ese sería un final glorioso para su carrera como cazador. Aunque estaba inquieto, declaró que había llegado el momento de comenzar su batalla final. Entonces el dragón lanzó un rugido tremendo que levantó incontables fragmentos de piedra. Avanzando con rapidez, el protagonista se recordó a sí mismo que era un cazador y que debía ganar tiempo para que la gente pudiera evacuar y esperar a que llegaran otros cazadores de rango S. Así, saltó para atacar al monstruo. Cronos también se lanzó contra su enemigo, preparando un golpe devastador. Sobrecogido, el protagonista notó lo increíblemente veloz que era su oponente. Su daga se partió en dos y de inmediato intentó esquivar el ataque. Con gran dificultad logró evadirlo, aunque detrás de él se produjo una explosión masiva. Miró con horror todo aquel poder mientras el dragón rugía nuevamente, fijando su mirada en aquel hombre impotente. Akoma comprendió que si se acercaba demasiado, moriría. Por eso utilizó su guadaña doble, Hydra, aunque no logró causar ni un solo punto de daño. Cada vez más nervioso, entendió que el monstruo era inmune al veneno. De pronto, Cronos lanzó otro ataque con sus garras, y gracias a su velocidad Akoma consiguió esquivarlo, aunque con dificultad. Admitió para sí mismo que no podía ganar de esa manera, pues de no haber sido de la clase bandido ya estaría muerto. Aún así estaba acorralado y sin un lugar a donde huir, por lo que comprendió que esa era su única oportunidad. Tomó una cuerda con una hoja en la punta y comenzó a girarla antes de lanzarla contra su enemigo. Era una garra de ladrón, un arma usada para robar objetos del objetivo. Su esperanza era que el monstruo tuviera algo útil, algo que le diera una oportunidad de contraatacar. Sus ojos brillaron cuando aquellas garras gigantes vinieron directo hacia él con un golpe tan rápido y poderoso que destruyó por completo su equipo. Aún herido, el protagonista rió, diciendo que al parecer ese era su final. Tendido entre los escombros y cubierto de sangre, se preguntó si realmente ese sería el fin. Su visión se nublaba por el dolor y apenas podía ver nada. Y tras una vida dedicada a salvar a tantos otros, ese era el desenlace que lo aguardaba. Deseó tener una oportunidad para comenzar de nuevo. Entonces notó que había algo en su mano y se preguntó qué era. Descubrió que la garra del ladrón había robado un objeto, nada menos que un ítem épico, el reloj de bolsillo divino, capaz de conceder una única oportunidad para retroceder 10 años en el pasado. Estupefacto, se preguntó si realmente podía regresar una década atrás. Retorciéndose de dolor, dudaba de que aquello pudiera funcionar, pero al ver que el dragón se abalanzaba nuevamente hacia él, Akoma permaneció sin esperanza al ver el ataque acercarse y declaró que ese no era el momento para pensar en eso. Usando las últimas fuerzas que le quedaban, apretó con fuerza el reloj y gritó que quería regresar al pasado. La enorme garra del monstruo estaba ya peligrosamente cerca de su cuerpo. Finalmente una de sus garras atravesó su pecho y sintió como su conciencia se desvanecía. De repente escuchó ruidos fuertes y se preguntó qué estaba pasando. Al abrir los ojos, el protagonista se dio cuenta de que estaba tirado en el suelo junto a su cama. En su mano tenía un reloj despertador que mostraba que era el año 2030, un viernes a las 8 de la mañana. Sintiendo algo de ansiedad, Akoma se quejó, preguntándose si estaba soñando, y enseguida abrió las cortinas de su ventana. El antiguo cazador de rango S quedó asombrado con lo que vio. Al mirar su teléfono, notó que mostraba un calendario de 10 años atrás y recordó el reloj divino. Entonces abrió rápidamente su ventana de estado. Para su sorpresa, comprobó que su clase aún no había sido definida, lo que significaba que realmente había regresado al pasado. El protagonista esbozó una leve sonrisa al darse cuenta de que ahora tenía la oportunidad de hacer las cosas de manera distinta, y con eso en mente declaró que se convertiría en el cazador más fuerte de todos los tiempos. Poco después, un hombre mencionaba en un video que se decía que había habido muertes allí, advirtiendo que se debía restringir el acceso de servicio a los portales. Mientras tanto, el protagonista miraba aquel video mientras se cepillaba los dientes. Otro hombre mayor señalaba que cada año el número y la fuerza de los monstruos aumentaba y que enviar a personas sin poder solo resultaría en más bajas. Akoma confirmó entonces que el reloj realmente lo había enviado 10 años atrás y comentó que en cierto momento, la gente había dejado de debatir sobre ese tema porque se volvió evidente que todos debían aprender a protegerse. Para él, conocer lo que ocurriría en el futuro sería extremadamente útil, ya que aparte de él, nadie sabía que monstruos otorgaban más puntos de experiencia ni dónde obtener objetos raros. Sin embargo, prefirió primero elegir una clase, y para hacerlo necesitaba alcanzar el nivel 10. El problema era que no había muchos portales para cazadores de bajo nivel, especialmente para quienes aún no tenían clase. Por ello, la guilda regulaba todos los portales que continuaban restringidos. Fue así como se encontró dentro de una guarida de goblins, un portal de rango F, declarando que alcanzaría el nivel 6 al matar al último monstruo. Mientras tanto, un hombre luchaba contra algunos goblins cercanos. El mayor se rió suavemente, diciendo que había llegado justo a tiempo y preguntándole al protagonista si estaba bien, aunque mentalmente Akoma se preguntaba quién era ese sujeto. El hombre le dijo que aquel chico no habría podido limpiar ese portal solo
solo y explicó que los goblins eran débiles pero podían ser peligrosos si se agrupaban. Con una sonrisa se presentó como Kenji, un cazador de nivel 16 que blandía una excelente espada y se aseguraba de que los novatos no murieran. Añadió que la gente lo llamaba el tipo del tutorial, aunque en su mente, Akoma pensó que ese sujeto claramente no tenía nada mejor que hacer. Kenji explicó que los cazadores no tenían una edad oficial de retiro, así que consideraba que esa era una buena forma de ganar dinero. El muchacho sin embargo se sintió extremadamente desanimado, preguntándose cómo había terminado en esa situación. De pronto, gritó de alegría al anunciar que finalmente había alcanzado el nivel 10. El sistema le notificó que su nivel había aumentado y que había recibido 2 puntos de habilidad. El excéntrico hombre comenzó a darle palmadas en la espalda al protagonista, felicitándolo por llegar por fin al nivel 10. Mientras Akoma le agradecía, Kenji añadió que si seguía así, incluso podría volverse famoso. Entretanto, el chico pensaba para sí mismo que lograría alcanzar el rango S. El hombre afirmó que pronto Akoma podría seleccionar su clase y que podía contar con su ayuda si lo necesitaba. El protagonista permaneció pensativo por un momento, recordando que cada clase ofrecía un conjunto único de habilidades que podían adquirirse al gastar puntos de habilidad. El anciano sugirió la clase de espadachín, pues así el chico podría atacar enemigos tal como lo hacía él. Sin embargo, considerando la agilidad de Akoma, la clase de bandido también sería una buena opción. No obstante, Kenji se mostró curioso al notar que el chico aún no había escogido ninguna clase y le preguntó si acaso no sabía cómo usar los puntos de habilidad. Además le cuestionó si nadie le había dicho que debía comenzar con las habilidades obligatorias, paso ligero y fortaleza, ya que estas dos eran responsables de aumentar los atributos físicos de una persona. Eran consideradas esenciales para los principiantes porque la mayoría de los cazadores al inicio no contaban con medios de defensa. Sin embargo, dado que su objetivo era convertirse en el cazador más fuerte de todos los tiempos, no podía permitirse desperdiciar sus puntos en algo así, de modo que solo necesitaba una habilidad. Cuando hizo su elección, Kenji intentó detenerlo, suplicándole que no eligiera eso. El hombre empezó a despotricar, diciendo que las habilidades de resistencia al daño eran inútiles y que además Akoma jamás encontraría uso para una resistencia a las caídas. Entonces el sistema le notificó que había adquirido resistencia al daño por caída. El anciano le preguntó si tenía miedo a las alturas y lo advirtió de que debía ser más cuidadoso al seleccionar sus próximas habilidades. Más sorprendido aún, Kenji observó cómo el protagonista usaba 10 puntos más para elevar su resistencia al nivel 2. Fuera de sí, lo vio evolucionarla a nivel 3 gastando 15 puntos adicionales. Desolado, murmuró que no podía creer que el chico hubiera desperdiciado todos sus puntos de habilidad en resistencia al daño por caída y declaró que ahora solo le quedaban 2 opciones: convertirse en espadachín o seguir siendo un civil. Pero el protagonista le aseguró que existía otra opción. Esto dejó a Kenji en shock, pues Akoma había escogido la clase de maestro de la gravedad, una clase oculta que solo aparecía cuando un jugador gastaba todos los puntos de habilidad obtenidos desde el nivel 1 al 10 en resistencia a las caídas. Durante mucho tiempo nadie supo de su existencia debido a sus estrictos requisitos de activación, y aún después de descubrirse, muchos evitaban seleccionarla. Además, manipular la gravedad era extremadamente difícil, pero como él ya había sido un cazador de rango S en su vida anterior, sabía perfectamente que esa era la mejor clase que existía. El viejo gritó ordenándole que se detuviera, pues eso convertiría al muchacho en un mago, e insistió en que todavía podía cancelar y elegir ser un espadachín. No obstante, Akoma le aseguró que eso era lo que realmente quería. Con ello, el sistema le notificó que había adquirido una nueva clase junto con habilidades gravitacionales como manipulación y magia. Al ver que lo había logrado, el protagonista comenzó a celebrar, gritando que por fin era un mago. En esta ocasión se convertiría en un poderoso rango S, y jamás volvería a sufrir aquella humillación. Kenji, aún nervioso, lo observaba y le dijo que no parecía comprender que la clase de mago no era tan grandiosa como creía. El anciano explicó que los magos eran más vulnerables y que su índice de mortalidad era mucho más alto que el de otras clases, llegando incluso a sugerir que quizás el chico debería reconsiderar convertirse en cazador. Ante esto, Akoma anotó mentalmente que ya esperaba esa reacción, pues la gente solía creer que otras clases eran mejores. De repente la expresión de Kenji se transformó en puro pánico mientras gritaba, exigiendo saber qué estaba ocurriendo. Un goblin de capucha roja de nivel 17 había aparecido de la nada. Asustado, Kenji admitió que no podía creer que un monstruo de tan alto nivel hubiera surgido allí. El goblin comenzó a perseguir a una de las cazadoras, y Kenji corrió para ayudarla a escapar, aunque en su interior reconocía que no tenía la habilidad suficiente para enfrentar criaturas más fuertes, lo cual explicaba por qué nunca abandonaba ese lugar. El resto de los cazadores apenas alcanzaban nivel 10 o menos, por lo que nadie podía detener a esa criatura. Nervioso, Kenji recordó de golpe al protagonista, y apretando con fuerza su espada, corrió hacia el monstruo, declarando que él se encargaría de ese goblin. Incluso Akoma se sorprendió al ver una capucha roja allí y pensó que Kenji debería poder manejarlo con su nivel actual. Sin embargo, el anciano apenas se defendía mientras el goblin atacaba sin cesar. El protagonista notó que al parecer, aquel hombre no tenía experiencia luchando contra enemigos más fuertes que él. Desesperado, Kenji comenzó a gritar, preguntando si había algún cazador de nivel 15 o superior que pudiera ayudar. Le preguntaron si él mismo no era nivel 16,
pero respondió que no podía enfrentar algo por encima de su propio rango. Akoma, al ver la situación, asumió que no debía ofrecerse para ayudar después de todo, pues ese monstruo era demasiado fuerte para él y apenas podía seguirle los movimientos, lo que significaba que moriría de un solo golpe, haciéndolo aún más consciente de lo precaria que era su situación y de lo poco que comprendía aún de sus nuevas habilidades. En efecto, el maestro de la gravedad tenía estadísticas bajas, pero entonces recordó cómo aquel hombre lo había ayudado y se había preocupado por su bienestar, por lo que se dio cuenta de que sería horrible permitir que alguien como Kenji muriera. Así pues, tomó su espada y declaró que siempre le habían gustado los desafíos, de modo que vería si podía superar la debilidad de su clase. Ante esto, el anciano, sorprendido, le advirtió que su nivel era demasiado bajo y que además los magos eran débiles contra ataques cuerpo a cuerpo, de manera que un monstruo de ese nivel lo mataría fácilmente en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, ignorando todas esas advertencias, el protagonista llamó al Capucha Roja. Entonces el monstruo, aún enloquecido, lo miró mientras el chico afirmaba que lo usaría para poner a prueba sus habilidades como maestro de la gravedad. Además dijo que creía que esa era la mejor clase y que por eso arriesgaba su segunda oportunidad, aunque también dejó claro que no podía huir de algo tan débil, pues de lo contrario no tendría sentido haber elegido una clase así. En ese instante el viejo le gritó que corriera, pero al mismo tiempo el monstruo desenvainó su espada y cargó contra el novato. Como es sabido, la peor parte de ser mago eran sus terribles atributos físicos, siempre obligados a depender de cazadores de otras clases. No obstante, él era diferente, ya que como maestro de la gravedad podía mejorar temporalmente sus atributos mediante la manipulación. Por ello, usó la manipulación para reducir la gravedad a la mitad, y gracias a eso esquivó rápidamente el ataque de su oponente. Incluso Kenji quedó sorprendido y le preguntó cómo se había vuelto tan rápido. En ese momento, Akoma explicó mentalmente que esa habilidad aumentaba la velocidad de movimiento del usuario al reducir la gravedad a la mitad. Aunque solo permitía movimientos lineales, eso estaba bien mientras pudiera predecir los movimientos del enemigo. Acto seguido, el monstruo volvió a atacarlo, pero él logró esquivarlo una vez más, afirmando que había luchado contra miles de monstruos al mismo tiempo utilizando únicamente su velocidad como pícaro. De inmediato, el Capucha Roja sintió las consecuencias tras recibir un tajo, y el anciano no dejaba de preguntar cómo un mago de bajo nivel podía dar golpes tan veloces. En realidad, con un buen manejo del maná y de la clase, muchos maestros de la gravedad lograban equilibrar sus atributos físicos. Así pues, el protagonista explicó que los monstruos de bajo nivel seguían patrones simples, lo que los volvía fáciles de enfrentar, y que solo necesitaba aumentar su velocidad. Intrigado, el anciano le preguntó cómo era posible aquello, pero el muchacho, sorprendido, le gritó que rematara al goblin. Entonces Kenji corrió con la espada en mano, mientras el chico seguía observando al monstruo, que ahora miraba al anciano que se lanzaba contra él. Con una sonrisa, Akoma le preguntó a la criatura cómo se atrevía a darle la espalda, y acto seguido usó magia de gravedad para inmovilizarlo por completo. En consecuencia, el goblin quedó paralizado mientras escuchaba algo. Sobre él, el viejo ya se preparaba para dar el golpe final. Finalmente descargó su espada y el protagonista subió 2 niveles de golpe. Al ver el cadáver del goblin, Akoma comprendió que en realidad había funcionado, y aliviado afirmó que esa pelea había demostrado que podía convertirse en el cazador más poderoso de todos los tiempos. Asimismo, los presentes notaron que era un novato, pero aún así había derrotado con gran facilidad al Capucha Roja. Mentalmente, Kenji reconoció que el chico había logrado superar la velocidad del monstruo a pesar de ser un cazador de bajo nivel. Observándolo, quedó atónito al ver que el muchacho ni siquiera era consciente de lo que acababa de hacer. Todavía algo alterado, admitió que el novato tenía un talento muy por encima de la media y se preguntó quién era realmente Akoma. De pronto, el protagonista sintió un dolor agudo. Entonces se apoyó fuertemente contra una roca y notó que había gastado todo su maná, además de darse cuenta de que tendría que trabajar más en el desarrollo de sus habilidades. Por su parte, el anciano parecía genuinamente feliz de verlo con vida. Por eso se acercó y le agradeció la ayuda, preguntándole si quería que lo cargara en su espalda. Aunque Akoma respondió que era bastante vergonzoso, tuvo que aceptar. En efecto, había muchas personas dentro del portal, pero solo el protagonista, que apenas se había convertido en cazador hacía unos días, dio un paso al frente para ayudar. Mientras tanto, el anciano seguía dándole las gracias en silencio, afirmando que el muchacho lo había ayudado a encontrar el valor que necesitaba. Reconocía que había dejado que el miedo lo controlara, razón por la cual solo cazaba monstruos por debajo de su nivel. Sin embargo, ahora era momento de dejar de ser simplemente el tipo del tutorial, y en consecuencia decidió caminar como un verdadero vencedor. Mientras tanto, Kenji declaró que había sido un honor presenciar el nacimiento de aquel héroe, y agradeciendo una vez más al protagonista, afirmó que ese portal había demostrado de lo que era capaz como maestro de la gravedad. A partir de entonces su objetivo sería subir de nivel, aunque comprendía que luchar en solitario sería ineficiente y arriesgado, por lo que le resultaba necesario encontrar a alguien en quien pudiera confiar. Fue entonces cuando un asistente comentó que jamás había escuchado sobre una clase relacionada con la gravedad y preguntó si realmente podía ser un cazador con estadísticas tan bajas. No obstante, él cambió de tema y quiso saber si había alguien en busca de miembros para formar un equipo. La mujer le respondió que sí,
añadiendo que existía un grupo que aceptaba a cualquiera sin importar su clase o nivel. El muchacho le pidió entonces que lo presentara con esa persona. Un poco nerviosa, la mujer le advirtió que dado que su clase era mago y sus atributos también eran bajos, podía ser rechazado. Él contestó que muchas clases raras resultaban difíciles de manejar, por lo que esperaba que la gente tuviera problemas para aceptarlo. Después, le solicitó un contacto para intentar resolver esa situación. En ese instante apareció un sujeto afirmando que el chico estaba molestando demasiado a la asistente y que lo mejor era que se rindiera y se marchara. Akoma quiso saber quién era y el extraño, entre carcajadas, dijo que aparentemente el muchacho era bastante gracioso, asegurando además que debía conocerlo. Acto seguido, se presentó como Kakaro del equipo Caballeros del Trueno, señalando que todos los cazadores los conocían. El protagonista replicó que seguramente solo tenían clases de ataque cuerpo a cuerpo y el hombre confirmó aquello, añadiendo que los magos eran inútiles, un grupo de cobardes incapaces de acercarse a un monstruo y que por esa razón no merecían ser cazadores. Según Kakaro, el chico debería haber investigado antes de elegir una clase. Además dijo que sus atributos eran terribles y que se sentía ofendido al verlo manchar la reputación de las clases raras. Akoma le preguntó si eso significaba que él también tenía una clase rara y el sujeto lo confirmó, retándolo a presenciar su poder. Apuntando su espada hacia el muchacho, invocó un rayo y aseguró que aquella era la mejor clase de todas, pues poseía atributos y habilidades increíbles. Los presentes quedaron sorprendidos, comentando que no sabían que existían clases así, mientras que Kakaro se mostraba orgulloso de sus reacciones. La asistente le recordó que el uso de habilidades estaba prohibido, pero él respondió que lo había hecho solo para que el niño entendiera. Luego, con una mirada burlona, afirmó que no era asunto suyo, aunque insistió en que el protagonista era muy arrogante por querer unirse a un equipo. Mientras aquel sujeto seguía presumiendo, Akoma se interesaba en el hecho de que fuera un caballero del trueno, ya que esa clase podía causar un buen daño, pero sus movimientos eran simples y poco adecuados para batallas complejas, lo que tarde o temprano lo pondría en aprietos frente a monstruos rápidos o inmunes a los ataques eléctricos. Entretanto, varias personas repetían que las clases de mago eran inútiles y que todo ese alboroto se debía únicamente a que el chico deseaba unirse a un equipo. Por el contrario, otros admiraban y envidiaban a Kakaro por su clase. En ese punto, Akoma reflexionó que los portales eran todavía un fenómeno relativamente nuevo en aquella época, por lo que la reacción de la gente no le sorprendía demasiado. Recordó también que casi había olvidado cómo se trataba a los magos en el pasado, pues las personas pensaban que lo único importante eran los puntos de atributo y las habilidades extraordinarias, lo que significaba que quizá tendría que pelear solo. La asistente reprendió a Kakaro, diciéndole que no era necesario hablarle de esa forma, y el protagonista le agradeció su apoyo, pero aseguró que no debió preguntar nada y que por ahora estaría solo. Entonces el sujeto le aconsejó reconsiderar su idea de convertirse en cazador, advirtiéndole que no quería encontrar su cadáver allá afuera. Akoma al marcharse le agradeció por el consejo, mientras Kakaro lo observaba con desdén. Más tarde, ya en la sede del gremio de cazadores, el protagonista leyó un libro y reflexionó que le tomaría mucho tiempo ganarse la confianza de la gente, lo cual significaba que al menos de manera temporal, no podría unirse a ningún equipo. Por consiguiente, necesitaba encontrar a alguien en quien pudiera apoyarse a largo plazo o con una clase que tuviera buena sinergia con la suya. No obstante, antes de todo eso, debía subir de nivel y lograr algo realmente extraordinario. Al fin y al cabo, había tenido cierta facilidad al derrotar al Capucha Roja y había descubierto lo que un usuario de gravedad era capaz de hacer. Por eso, se preguntaba si debía desafiarse en un portal con monstruos de un nivel superior al suyo, así que comenzó a buscar uno que fuera ideal. En ese proceso, notó que el templo de estatuas de nivel 25 parecía una gran opción. Dichos portales controlados eran administrados por el gremio de cazadores y permanecían abiertos para que los cazadores pudieran ganar experiencia. Además, el monstruo más fuerte de ese lugar era el Caballero de Piedra, lo que lo convertía en el sitio perfecto para que los cazadores de bajo nivel ganaran dinero. De este modo, pensaba que si lograba cazar al monstruo allí, algunos equipos podrían llegar a considerarlo. Afortunadamente, las personas podían entrar a estos portales incluso con un nivel inferior, por lo que podía obtener experiencia cazando monstruos cerca de la entrada. Cerrando el libro, Akoma afirmó que podía lograrlo y decidió subir de nivel en el templo de estatuas antes de empezar a buscar compañeros de equipo. Mientras tanto, dentro de una mazmorra, un joven descendía apresuradamente por unas escaleras. Estaba herido y gritaba que todo aquello era absurdo, pues no tenía ningún sentido. De repente tropezó con algo, cayó al suelo, y al mirar aterrorizado hacia adelante soltó un grito. En ese instante se produjo un enorme impacto y apareció un monstruo de piedra inmóvil, cubierto de sangre. La asistente quedó atónita al enterarse de que Akoma, con apenas nivel 12, pretendía entrar solo al templo de estatuas. No obstante, el protagonista replicó que nada en el reglamento le impedía hacerlo. Ella, todavía nerviosa, aceptó su argumento,
momento, pero le advirtió que aquello sería un suicidio, recordándole que el nivel recomendado para ese portal era 25. Además agregó que dentro de una mazmorra podían ocurrir muchas cosas inesperadas. Mientras Akoma se alejaba, aseguró que únicamente daría un vistazo rápido y que no permanecería demasiado tiempo allí. Frente al portal, se dijo a sí mismo que debía asumir ciertos riesgos para fortalecerse, pues siempre había combatido contra monstruos de nivel más alto, y de lo contrario jamás obtendría la experiencia necesaria para evolucionar. Además pensaba que no debía tardar tanto, ya que con solo derrotar a un monstruo en ese lugar podría subir varios niveles de una vez. Una vez dentro, caminó entre varias estatuas, hasta que una de ellas, con un cristal en la frente, aprovechó un descuido para intentar atacarlo por la espalda. Sin embargo, Akoma logró esquivarla a tiempo, asegurando que lo había previsto. Abrió entonces su ventana de estado y confirmó que se trataba de un monstruo de nivel 20. Mirando fijamente a la criatura de piedra, declaró que sería capaz de enfrentarlo, y en consecuencia continuó esquivando sus embestidas. Con cierta sorpresa, se dio cuenta de que había sido acorralado, ya que el monstruo avanzaba sin cesar hacia él. Ante esa situación, utilizó su reducción de gravedad para escapar, y además logró asestar un golpe a su enemigo. Sin embargo, la criatura no sufrió ni un rasguño. Pese a ello, el protagonista se convenció de que esa bestia no podría matarlo, sobre todo porque podía percibir todos sus puntos débiles. En ese momento, comenzó a encadenar una serie de ataques contra la estatua, y al comprobar que causaba un daño aceptable, supuso que sería una batalla difícil. Aún así declaró que ya esperaba una defensa tan alta. El monstruo volvió a avanzar contra él, y aunque tardaría en derrotarlo, quería probar algo más. Por ello, empleó de nuevo la reducción de gravedad, esquivó con rapidez y luego aumentó la gravedad mientras apuntaba su espada hacia la estatua. Con un solo golpe consiguió atravesar el pecho del monstruo, y desde la grieta comenzó a emanar un resplandor rojo hasta que la criatura terminó partida en dos. Entonces explicó que había reducido su propio peso para ganar velocidad, y acto seguido se había autoacelerado con la gravedad hacia el punto de impacto para potenciar el daño. Esa combinación hizo que su ataque fuera mucho más poderoso. Tal como esperaba, ganó varios niveles de inmediato y comentó que lo mejor sería utilizarlo sin demora. Al abrir su ventana de estado, afirmó que ya tenía algo en mente. Tras pensarlo un poco, se dio cuenta de que solo podía mejorar una habilidad con los puntos obtenidos, así que decidió optar por la manipulación de la gravedad. Al confirmarlo en el sistema, esta evolucionó a nivel 2, lo que le permitió controlar la gravedad que actuaba sobre su propio cuerpo. Akoma quedó satisfecho con este resultado, ya que ahora podía dirigir la fuerza de la gravedad a voluntad y estaba seguro de que encontraría un buen uso para ello. Sin embargo, recordó que la verdadera razón por la que había venido era obtener las piedras demoníacas, es decir, el núcleo de los monstruos que serviría como prueba de que había derrotado a un caballero de piedra. Aunque ya había conseguido lo que buscaba, todavía le quedaba bastante maná, por lo que miró hacia atrás en busca de más enemigos. Al ver que había varios, decidió cazar algunos más para probar su nueva habilidad. De pronto, alguien invocó un rayo y destruyó una de las estatuas. Resultó ser el grupo del Caballero del Trueno, que también estaba cazando en ese portal. Uno de los compañeros de Kakaroto comentó que era impresionante, pues había derrotado a un monstruo de un solo golpe. La chica señaló que los caballeros de piedra parecían tener resistencia a la electricidad, aunque su habilidad había sido superior. Por su parte, el hombre afirmó que había sido demasiado fácil y preguntó si todos los portales controlados eran así. Entre risas, agregó que ahora tardaba mucho más en subir de nivel, por lo que sugirió ir a un portal con monstruos más fuertes. Mientras tanto, pisó una de las piedras que aún ardían, aunque lo hizo sin decir una sola palabra. En ese momento, su compañera le preguntó si no creía que había sido demasiado duro con el chico del gremio. No obstante, Kakaroto aseguró que alguien debía enseñarles a esas personas cuál era su lugar. El otro hombre comentó que en realidad, le había hecho un favor al muchacho, ya que podría haber muerto, y que aunque había sido algo brusco, servía para hacerlo consciente de la realidad. Después de todo, alguien tenía que decírselo. Sin embargo, su compañera replicó que no parecía que esa hubiera sido su intención. De repente escucharon un ruido muy fuerte proveniente de otra sala. Desenvainando su espada, Kakaroto preguntó si se trataba del mismo monstruo. Su amigo respondió que aquel espacio era más alto que el anterior, pero Kakaroto afirmó que no importaba, pues algunos monstruos eran un poco más grandes que otros y nada más. Sin embargo, apareció un guerrero de piedra gigantesco. Ambos compañeros se sobresaltaron y preguntaron qué era aquello. Excitado, el lunático dijo que por fin las cosas se estaban poniendo interesantes, ya que se trataba de una estatua de nivel 30, más alta que los monstruos anteriores. Su amigo, visiblemente asustado, advirtió que no podían luchar contra una monstruosidad de ese nivel. Aún así, Kakaroto, con indiferencia, declaró que llevaba un tiempo pensando en algo, y era que los monstruos de su nivel ya no eran divertidos porque resultaban demasiado fáciles. Como los caballeros del trueno eran mucho más fuertes que otros cazadores, quería intentar enfrentarse a ese caballero de piedra. El monstruo levantó su arma para atacar, y con el impacto el suelo comenzó a agrietarse. Su compañero le preguntó si estaba seguro de lo que hacía, pero Kakaroto respondió que eran 3 contra 1. Tomando su espada, añadió que aunque era
era uno de los grandes y de alto nivel, los caballeros de piedra no eran más que estatuas en movimiento, por lo que resultaban lentos y torpes. En ese instante el monstruo lanzó un ataque contra él. Kakaroto lo esquivó, aunque con dificultad visible. Algo más preocupado, admitió que podía ser un poco más rápido debido a su nivel. Saltando hacia su enemigo, aseguró que en cualquier caso, aún podía exponer la debilidad de la estatua tras golpearla. Con esas palabras, la atacó con su espada de rayos. No obstante, empezó a ponerse nervioso, pues las cosas se habían complicado. La defensa de la criatura era mucho mayor. El caballero de piedra levantó nuevamente su espada colosal y sin dudarlo descargó un poderoso golpe. Activando su poder de caballero del trueno, Kakaroto se convenció de que podría bloquear el ataque y escapar de su rango. Sin embargo, la estatua se movió con una velocidad sorprendente, y por ello el hombre fue alcanzado y recibió un corte en el pecho. Tendido en el suelo, se preguntaba cómo algo podía ser tan poderoso. Atemorizado, reconoció que solo existían unos pocos objetos de nivel superior al suyo, pero aparentemente aquel monstruo pertenecía a otra categoría. Su compañera lo llamó aterrorizada, mientras él advertía a todos que no debían subestimar la fuerza del enemigo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la estatua ya se abalanzaba contra la muchacha. Con gran esfuerzo, ella logró bloquear el golpe con su espada. Aún así fue lanzada hacia atrás. Su otro compañero gritó su nombre, Karen, justo cuando también recibió un impacto en el estómago. La fuerza fue tan brutal que terminó escupiendo sangre. Al ver a sus dos compañeros en el suelo, Kakaroto quedó aún más aterrado. Presa del pánico, se quejó de lo que estaba sucediendo, y mirando a ese monstruo colosal, se preguntó si siempre había sido tan intimidante. No obstante, reuniendo su poder, afirmó que en cualquier caso él era especial. Con esa convicción, lanzó un masivo ataque de rayos contra el caballero de piedra, asegurando que había puesto toda su fuerza en aquel golpe. Sin embargo, perdió casi toda esperanza al ver que la estatua simplemente partía su espada en dos. Desesperado, dio un salto hacia atrás mientras, presa del miedo, comenzaba a llorar incontrolablemente. No obstante, el monstruo continuó avanzando hacia él. Incrédulo, lo observó cada vez más cerca mientras la criatura alzaba su arma. Kakaroto insistía en que aquello no podía estar pasando y gritó que no quería morir de esa forma. Frente a él, en el suelo, yacía su espada rota. El caballero de piedra lo miraba inmóvil, como si no fuera más que un insecto. Temblando de miedo, el hombre empezó a rogar por su vida, inclinándose ante el monstruo y suplicando que no lo matara. Desesperado, gritó pidiendo que alguien lo salvara. De repente apareció una pierna envuelta en magia púrpura. El monstruo levantó su colosal hoja de piedra, pero el protagonista utilizó su habilidad de reducción gravitatoria, y gracias a ello la estatua quedó momentáneamente paralizada. Al darse cuenta, la criatura miró a su alrededor buscando la fuente del ataque hasta que detectó una luz violeta que brillaba en su costado. Akuma, que había aterrizado un poco más lejos, asumió que aquello no sería suficiente. Sorprendido, Kakaroto preguntó si él era el novato del gremio que había elegido la clase de mago, aunque el muchacho permaneció en silencio. Irritado, el hombre exigió saber qué pretendía hacer, asegurando que no había manera de derrotar a un monstruo así. Mientras tanto, el protagonista ya había alcanzado el nivel 16 y reconocía que el cazador tenía razón, pues no sería nada fácil enfrentar a un caballero de piedra de nivel 30. Según razonó, probablemente aquella criatura había alcanzado semejante poder tras devorar a cazadores y monstruos más débiles hasta convertirse en un espécimen irregular. Aún así admitió que el monstruo era realmente enorme y confesó que solo había querido dar un paseo ligero por la zona para matar un enemigo antes de marcharse. Nunca imaginó encontrarse con algo tan colosal. Todavía en el suelo, Kakaroto le dijo que dejara de admirar al caballero y simplemente huyera, pues ellos habían sido derrotados incluso antes de poder atacarlo. No obstante, ignorando sus palabras, el protagonista volvió a activar la reducción gravitatoria justo cuando el monstruo también se preparaba para desatar un ataque devastador. Gracias a su velocidad, Akuma logró esquivarlo. El caballero de piedra cambió de dirección de inmediato y trató de golpearlo de otra manera. Apenas tocó el suelo, el muchacho saltó otra vez y consiguió colocarse sobre el enemigo mientras evitaba el ataque asestando un corte con su espada en la cabeza de la estatua. Desde el suelo, Kakaroto no podía creerlo. Se preguntaba cómo era posible que un mago novato de bajo nivel pudiera luchar casi de igual a igual contra semejante criatura. Mientras tanto, el protagonista analizaba que a pesar de su nivel elevado, el monstruo no era tan rápido, lo que le permitía superarlo con relativa facilidad. Sin embargo, reconocía que su mayor problema era no contar con una técnica lo suficientemente poderosa para derrotarlo, ya que el caballero de piedra poseía una defensa extremadamente alta. A esto se sumaba la enorme diferencia de nivel y el hecho de que pronto se quedaría sin maná si continuaba usando la manipulación gravitatoria, lo que significaba que no disponía de mucho tiempo. En ese momento, la estatua volvió a preparar otro ataque. Mientras esquivaba, Akuma admitió que lo que estaba haciendo era una locura, pero, en cualquier caso, debía intentarlo. El monstruo descargó un tajo brutal, aunque el muchacho logró esquivar otra vez. Entonces aprovechó su habilidad para impulsarse con un segundo salto y giró en el aire, aumentando la fuerza de su próximo ataque. De pronto, usó la gravedad de su propio cuerpo
para inmovilizar la espada enemiga contra el suelo. La criatura intentó golpearlo con un puñetazo, pero Akuma volvió a saltar y eludió el impacto, aterrizando sobre la cabeza del caballero. Atónito, Kakaroto preguntó cómo era posible que pudiera moverse así y si aquello tenía que ver con su clase. Sin embargo, el prota volvió a impulsarse hacia la cabeza del monstruo, y en su mente admitió que le habría gustado reservar su habilidad de manipulación de nivel 2, pero no tenía muchas opciones. Por esa razón, activó la gravedad invertida. De inmediato, quedó boca abajo sosteniéndose con los pies en el techo y notó que al parecer, podía aplicar esa habilidad en sí mismo mientras su enemigo lo buscaba. Este descubrimiento lo sorprendió, pues pensó que era algo realmente interesante. A continuación se preparó, convencido de que desde esa altura podría infligir el daño necesario. Determinando acabar con la criatura, utilizó el aumento gravitacional. Con la espada en mano, afirmó que aquello incrementaría su peso, y al combinarlo con la aceleración de la caída, lograría un golpe devastador. Entonces gritó, asegurando que ya era demasiado tarde y que el monstruo no podría detenerlo. Usando la técnica caída meteórica, atravesó al enemigo y lo partió en dos, provocando que éste comenzara a desintegrarse. Mientras los fragmentos del coloso caían, recibió la notificación de que había obtenido 524 puntos de experiencia, lo cual lo hizo subir del nivel 16 al 23 con 14 puntos de habilidad adicionales. Satisfecho comprobó que su plan había funcionado, pues había derrotado a un monstruo que prácticamente duplicaba su nivel, lo que explicaba la gran cantidad de experiencia ganada de una sola vez. Tras la victoria, Akuma celebró, y arrodillándose aumentó su resistencia al daño por caída hasta el nivel 3. En su mente reconoció que el impacto había sido bastante severo, aunque también se alegró de haber obtenido resistencia de manera anticipada. Por otro lado, Kakaroto permanecía atónito y admitió que aquello era increíble, sobre todo considerando que su ataque de rayos no había funcionado debido a la resistencia del monstruo, mientras que un mago sí había logrado derrotarlo. Algo avergonzado, preguntó por qué el protagonista lo había ayudado a pesar de que él lo había tratado mal en el gremio. Sin embargo, enseguida volvió a inquietarse, pensando que quizá yo estaba allí para vengarse, lo que lo puso aún más nervioso. El muchacho lo llamó y le preguntó si podía levantarse por sí mismo y si se encontraba bien. Ante esta inesperada reacción, Kakaroto quedó sorprendido y comenzó a reír, dándose cuenta de que se había equivocado en sus suposiciones. Entonces, extendiendo su mano, agradeció que lo hubiera salvado. Tiempo después, en el gremio de cazadores, la recepcionista se mostró sumamente alterada al escucharlo hablar. Preguntó si en verdad había aparecido un caballero de piedra de nivel 30, y aún más impactada quiso confirmar si realmente lo había derrotado. El protagonista se limitó a responder afirmativamente sin dar demasiados detalles. La mujer insistió en que aquello era imposible, ya que él apenas había empezado, y además lo había enfrentado solo. Sin decir más, el joven levantó la piedra demoníaca del monstruo y preguntó si eso no bastaba como prueba. La recepcionista, incrédula, respondió que un núcleo de ese tamaño solo podía pertenecer a un monstruo de nivel 30 o superior, y aunque le costaba creerlo, accedió a registrarlo. Acto seguido, le ofreció intercambiar la piedra por dinero, calculando que valía alrededor de 200.000 yenes, pero él rechazó la oferta, pues por el momento necesitaba conservarla como prueba de sus habilidades. De repente alguien lo llamó. Era Kakaroto, quien confesó que lo había estado buscando para agradecerle una vez más, y además para hacerle una gran propuesta. Con los brazos abiertos, le preguntó si no le gustaría unirse a los Caballeros del Trueno. Todos los cazadores presentes quedaron sorprendidos, ya que se trataba de un equipo emergente de gran renombre. Al ver el núcleo en la mano del protagonista, muchos comenzaron a murmurar sobre lo increíble que debía de ser. Con una sonrisa, Kakaroto afirmó que era su día de suerte, asegurando que rara vez ofrecían tal honor. El protagonista, un poco avergonzado, escuchó cómo le pedían que no fuera tímido, aunque finalmente respondió que lamentablemente, tendría que rechazar la oferta. Kakaroto quedó desconcertado y le preguntó por qué había declinado, incluso cuestionando incrédulo si acaso no estaba buscando un equipo. El joven confirmó que sí, pero aclaró que había cambiado de opinión. Tras ello, se dio la vuelta y comenzó a marcharse, dejando al hombre en shock. En su mente, el protagonista estaba convencido de que si seguía subiendo de nivel como hasta ahora, alcanzaría su objetivo. Entonces aparecería un portal llamado el Teatro de los Sueños Maníacos, y dentro de él habría un objeto único e increíble. De este modo, gracias a los recuerdos de su vida pasada, sería el primero en superar aquella puerta. En ese momento, alguien colocó unas piedras sobre la mesa y dijo que quería intercambiarlas por dinero, lo que puso nerviosos a los presentes. Entonces la recepcionista preguntó cómo lograba matar a tantos monstruos cada vez, alegando que creía que él trabajaba solo. El protagonista la ignoró y afirmó que había algo más, solicitaba ser ascendido al rango D. Normalmente, un cazador de rango F asciende al rango E en el momento en que elige una clase, y solo los cazadores de rango D o superior participan en desastres de portales. Ante esto, la recepcionista le informó que únicamente podía pedir una promoción al alcanzar el nivel 25. Sin embargo, mostrando su ventana de estado, Akuma respondió que no había problema, pues ya estaba en el nivel 26.
6. Bona quedó sumamente sorprendida, ya que a pesar de ser un mago solitario, había alcanzado un nivel tan alto. Entonces preguntó cómo alguien podía subir tantos niveles en tan poco tiempo, insinuando que aquello parecía sospechoso. Después de eso, la recepcionista quiso confirmar si los maestros agarradores eran realmente tan fuertes. Pasado un tiempo, Akoma comentó que por fin había sido ascendido. Ahora no solo contaba con una clase asombrosa, sino también con 10 años de conocimientos y experiencia como cazador de alto rango. Aunque sabía que subir de nivel tan rápido podría traer una atención indeseada, aún así debía apresurarse para llegar a tiempo. Después de todo, al alcanzar el rango D se desbloqueaban numerosos portales, lo que también facilitaba unirse a equipos. Sin embargo, lo más importante era que esa promoción le permitiría entrar en el portal donde aparecería aquella gran arma única. Recordaba que en su vida pasada, el cazador que obtuvo esa arma se había convertido en un asesino serial, probablemente porque había recibido un poder abrumador de golpe, pero esta vez, él no permitiría que cayera en sus manos. Con esa decisión en mente, sabía que necesitaba a alguien que lo ayudara a limpiar el portal. Así que comenzó a observar a su alrededor, reflexionando que no necesitaba un equipo grande, ya que eso podría resultar problemático en cierto nivel. Al menos, contar con una persona más sería de ayuda, sobre todo porque prefería ser precavido. Para ello, debía encontrar a alguien que pudiera complementarse con su habilidad de estabilidad gravitatoria. Se preguntaba qué tipo de habilidades serían más apropiadas para el portal que estaba a punto de enfrentar y concluyó que lo mejor sería hallar a alguien que, aunque trabajara en solitario, no estuviera en contra de colaborar. El protagonista meditó un instante, quejándose de que quizá estaba siendo demasiado exigente. Si quería encontrar a la persona adecuada a tiempo, tendría que buscar en todos los gremios de la región. Después de varias horas, reconoció que había pasado medio día visitando diferentes gremios y que aquel ya era el cuarto. Mientras cruzaba la puerta, murmuró que quizá debía ceder en algunos aspectos. De pronto, escuchó a alguien llamar inútil a su compañera. Una chica, casi al borde de las lágrimas, se disculpaba, pero su colega replicó que una disculpa no cambiaría nada. Akoma se preguntó qué estaba ocurriendo, justo cuando la joven fue señalada y despedida por su líder. Ella trató de rogarle, asegurando que se esforzaría más, pero, fastidiado, el líder le reprochó que sus habilidades tenían tiempos de reutilización demasiado largos y que eran inútiles. Añadió que en realidad, ella debería pagarles por haber soportado tanto tiempo a un peso muerto. Incapaz de responder, la chica quedó en silencio, mientras el protagonista observaba toda la escena. En ese instante recordó el día en que él también fue expulsado de un grupo, aunque se dijo a sí mismo que no podía involucrarse por compasión, pues su vida dependía de encontrar a un compañero adecuado. Mientras tanto, la ex líder de la joven comenzó a burlarse de ella, afirmando que era una lástima que hubiera elegido una clase tan inútil y miserable como la de bruja. Aseguró que desde que supo de su elección, ya había previsto lo que ocurriría. Por alguna razón, esas palabras despertaron un gran interés en Akoma, incluso cuando los demás le aconsejaban a la muchacha que renunciara a ser cazadora. Recordó que la hechicería y la gravedad se complementaban muy bien, y que juntas podían infligir un daño considerable contra el jefe del portal del teatro. Por eso, aunque estaba indeciso sobre reclutarla o no, comenzó a valorarlo. Justo entonces la chica le preguntó qué estaba mirando. El protagonista se presentó, diciendo que era un cazador de rango D en busca de un equipo. En ese instante la chica se interesó rápidamente al ver que poseía una licencia de rango D, entonces intentó seducirlo, explicando que acababa de abrirse un puesto en su grupo y preguntándole si quería ocuparlo. Sin embargo él, con entusiasmo, llamó a Satsuki y le preguntó si quería formar parte de su grupo. La chica no entendía del todo lo que ocurría, mientras su excompañera permanecía completamente confundida. En su mente, Akoma razonaba que no podía dejar pasar esa oportunidad, ya que ella era una bruja, es decir, exactamente la persona que había estado buscando. No obstante, la otra mujer le pidió que no perdiera el tiempo con esa muchacha y lo instó a unirse a su grupo. Un poco avergonzada, Satsuki agradeció la oferta, pero aclaró que era apenas una cazadora de rango E y que aún no había alcanzado el nivel 20. Entonces Akoma la tomó de la mano y le aseguró que no tardaría en subir de nivel, afirmando que necesitaba su ayuda. Ella replicó que su clase era inútil y que no quería arrastrarlo hacia abajo, pero él insistió en que podía ayudarla. La chica confesó que no tenía confianza en sí misma y que quizás sería mejor rendirse de verdad. Sin embargo, él la interrumpió, rogándole una oportunidad y prometiéndole que podía ayudarla a ganar la confianza que tanto necesitaba. Finalmente, inclinándose con respeto, Satsuki dijo que si realmente él lo deseaba, estaría encantada de unirse a su grupo. Aún así, su excompañera manifestó que no podía creer que hubiera escogido a alguien tan inútil y le advirtió que se arrepentiría. El muchacho agradeció su consejo, aunque añadió que tenía algo más que decir. Al pasar junto a ella, el protagonista declaró que sabía más sobre clases que nadie, y justo detrás de él estaba su nueva compañera. Ella podía cubrir los puntos débiles de un maestro de la gravedad, y lo mejor era que esa clase podía realizar hazañas sorprendentes en el teatro, casi tan efectivas como sus propias armas. Pasado un tiempo, ambos se encontraban ya en otra ubicación. El protagonista le agradeció por haberlo acompañado,
pero la joven insistió en que las brujas no eran tan útiles. Entonces él respondió que también pertenecía a una clase de mago, asegurándole que aunque ahora pensara que era inútil, eso cambiaría con los años. Ella le preguntó si realmente creía en lo que decía, a lo que él confirmó con un sería mejor, ¿verdad? En ese momento, añadió que necesitaban hablar sobre un portal. La muchacha, con determinación, afirmó que estaba lista, aunque él la puso nerviosa al explicarle que no se trataba de un portal controlado. Akoma detalló que habían entrado en un portal que aún no había aparecido oficialmente, con un nivel recomendado de 30 o más. Sobresaltada, Satsuki exclamó que el nivel recomendado era demasiado alto y además que se trataba de un portal inexplorado. Estos portales, como ella sabía, eran aquellos que no habían existido el tiempo suficiente como para ser analizados. Muy nerviosa, recordó que todavía estaba en el nivel 17 y que su clase era terrible, pero el protagonista le pidió que no se preocupara, asegurándole que nada le sucedería, ya que él lucharía solo. En su vida pasada, había leído todos los registros disponibles sobre portales y gracias a eso podía idear una estrategia para eliminar aquel teatro. Por ello, declaró que entre los dos podrían limpiar el portal con facilidad, pidiéndole únicamente que confiara en él. Aún así se sentía culpable por arrastrarla a aquello, pero debía proteger esa arma a cualquier costo. Entonces Satsuki preguntó cómo sabía el de un portal que aún no había aparecido. Akoma respondió que no podía revelar todos los detalles y que en resumen, era gracias a un objeto raro. Ella dudó de inmediato, diciendo que no podía creerlo, ya que era imposible que un objeto predijera un portal con tanta anticipación. De pronto, los teléfonos de todos comenzaron a emitir una alerta. Nerviosa, la chica tomó su dispositivo para comprobar de qué se trataba, y el protagonista hizo lo mismo. Las personas comentaban agitadas sobre la alerta del portal, sobre todo porque se encontraba cerca del distrito de Sikyo. Satsuki preguntó si ese era el portal al que él se refería, pero el protagonista ya había decidido que comenzarían al día siguiente. Explicó que probablemente nadie lograría limpiar el portal en una semana, pero que tras derrotar al jefe recibirían una recompensa. Más tarde, mientras buscaban la ubicación del portal, Satsuki le preguntó si estaba seguro. Fue entonces cuando notaron que el Ministerio de Erradicación de Portales ya se había instalado en el lugar. De repente una mujer corrió hacia ellos y preguntó si eran cazadores, pidiéndoles que informaran cualquier dato que encontraran acerca del portal, como su estructura o las habilidades de los monstruos. No obstante, recalcó que su seguridad debía ser la prioridad, ya que había habido muchas muertes en portales inexplorados. Ante esto, ellos respondieron que el ministerio podía contar con su ayuda. Más tarde, Satsuki preguntó por qué no le había dicho que iban a matar al jefe, pero Akoma explicó que ella los habría detenido. Y una vez dentro del portal él le advirtió que este era diferente a los demás y le preguntó si todavía estaba nerviosa. La chica respondió que sí, comenzando a tartamudear, por lo que el protagonista se disculpó por pedirle un favor tan difícil, aunque la tranquilizó asegurándole que él pelearía solo contra todos los monstruos y que si no podía manejarlo, se irían de inmediato. En ese momento, temiendo ser abandonada otra vez, Satsuki comenzó a decir que haría lo mejor que pudiera. Incluso comentó que el protagonista podía usarla como cebo, pero Akoma le respondió que eso no sería necesario y que solo lanzara sus conjuros. Sin embargo, la chica, sin mucha confianza, dijo que apenas conocía habilidades útiles. Entonces él le preguntó si podía usar algo llamado drenar maná, habilidad que permite extraer el maná de un objetivo, lo cual resulta útil en batallas largas contra monstruos fuertes. Además también permite transferir ese maná a un miembro del grupo, convirtiéndose en la técnica perfecta para ayudar a los usuarios de gravedad. De esa manera, el protagonista no tendría que preocuparse por su propio maná mientras luchaba contra monstruos drenados. No obstante, la chica respondió que esa habilidad tardaba demasiado en lanzarse y que no era muy eficiente en términos de maná. Sugirió que era mejor usar una que dañara directamente a los enemigos. Al reflexionar, Akoma pensó que eso podía ser cierto si uno de ellos se especializaba en ello, pero afirmó que pelearía al máximo y que eso debería darle todo el tiempo que necesitaba. En medio de la batalla, contra él se encontraba un gran oso payaso, y mientras esquivaba los ataques, gritó a su compañera que usara la habilidad. Ella reaccionó invocando una bola de sombra y lanzó un gran conjuro al oso. El monstruo gritó al ser alcanzado por el ataque. Inmediatamente, el protagonista se dio cuenta de que la criatura había bajado la guardia, por lo que se preparó para saltar hacia ella y en cuestión de segundos ya estaba por encima de su adversario. Aumentó la gravedad de su cuerpo y atacó directamente la cabeza del oso. Tras derrotarlo, Akoma envainó su espada, preparándose para lo que viniera, y comentó que había sido extremadamente fácil mientras obtenía 212 puntos de experiencia. Por su parte sorprendida, la chica dijo que había subido 3 niveles de golpe, aunque enseguida confesó que se sentía mal por dejarle todo el trabajo. El protagonista la tranquilizó asegurándole que necesitaba su ayuda ya que iban más profundo. Además eran un equipo, por lo que ella también necesitaba evolucionar. Algo insegura, la chica preguntó si realmente eran un equipo, pues le parecía algo muy distinto, ya que nunca se había sentido real cuando estaba con Akoma. Sin embargo, sonriendo, Satsuki afirmó que intentaría ser más útil en la próxima batalla. Aunque Akoma le pidió que no exagerara, y aún así un poco nervioso, se tranquilizó pensando que estarían bien, que derrotarían al jefe y conseguirían los objetos raros. Recordó que un hombre llamado Kobaru había obtenido ese objeto en su vida pasada. Lo había usado para convertirse en el peor criminal de la historia de los portales. Sin embargo, estaba
estaba seguro de que el tipo nunca había obtenido poder más adelante en el portal, por lo que probablemente no lo encontrarían, sobre todo porque ya habían pasado 2 días desde que se abrió el teatro. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre estaba peleando e intentó golpear a alguien con su martillo, pero la persona esquivó. El tipo comenzó a reír, y usando una de sus habilidades, logró asestar un golpe fatal, manchando su taparrabos con la sangre de su adversario. Mientras el cuerpo del hombre colapsaba, Kobaru comentó que debería haber sabido mejor que pelear con él, notando a continuación que había subido de nivel otra vez. Entonces, completamente enloquecido, dijo que esos perdedores le habían dado una sorprendente cantidad de experiencia y explicó que como los humanos no luchaban entre sí, eran mucho más fáciles de derrotar y matar, alcanzando ya el nivel 36. De regreso con el grupo del protagonista, él estaba usando el aumento de gravedad y Akoma invocó una bola oscura frente a él con la que arrojó al payaso de la caja al suelo. Avergonzada, la chica confesó que incluso después de lanzar conjuros detrás de él durante un rato había subido muchos niveles, ahora estando en el nivel 22, y dijo que sentía que había logrado demasiado sin hacer gran cosa, afirmando que probablemente él habría hecho todo eso solo. Sin embargo, el protagonista respondió que solo parecía fácil porque aún no se habían enfrentado a un monstruo poderoso, ya que estos tenían patrones simples. Reafirmándole que la clase de bruja era poderosa, la chica insistió en que no parecía ser así. Cambiando de tema, Satsuki preguntó si iban a irse ya, señalando que él había usado mucha maná y que de hecho, la suya casi se había agotado. Entonces él explicó que estaba utilizando la manipulación de gravedad para aumentar sus atributos, y que esa era la causa del agotamiento. La joven mencionó que la guilda les aconsejaba retirarse cuando su maná bajaba del 50%, pero él sonriendo indicó que era momento de probar algo. Frente a ellos se encontraba un goblin payaso. El protagonista le preguntó si estaba lista y le informó que empezarían. Inmovilizando al monstruo, Akoma le indicó que usara el drenaje de maná. La chica no supo cómo reaccionar ante eso. Atar a los monstruos y drenar su maná les permitiría generar una gran cantidad de energía, que luego podría transferirse al protagonista. Ella dijo que entendía, pero pidió que al menos cubriera el rostro del monstruo. Akoma respondió que no podía hacer eso sin usar una habilidad. Ante la falta de opciones, Satsuki comenzó a usar su habilidad de drenaje de maná. Entonces el protagonista dijo que ahora podían continuar. Mientras la chica lamentaba al pobre monstruo, este yacía en el suelo tras haber sido derrotado. Ella comentó que iba a transferir el maná ahora, pero Akoma le preguntó por qué estaba sonrojada, indicándole que no hiciera cosas raras. Posteriormente, comenzó a transferir el maná a su compañero, y él notó que su maná pasó de 16 a 25. La chica admitió que no era tan eficiente como esperaba, ya que tomó mucho tiempo ganar solo 9 puntos. Entonces él le explicó que por eso drenarían el maná de 6 goblins más. Ella se sorprendió y preguntó si realmente harían eso, pero él afirmó que era una gran oportunidad para subir de nivel. Después de un rato, él realizó un corte en uno de los monstruos y dijo que ese era el sexto, preguntándole cómo estaba su maná, a lo que ella respondió que casi se había recuperado por completo. Gracias a esto, Satsuki subió del nivel 20 al 22, mientras que Akoma solo ganó un nivel. Emocionada, la chica dijo que podían continuar subiendo de nivel y explorando así. Sin embargo, Akoma señaló que si tardaban demasiado en recuperar su maná, podrían ocurrir accidentes. Aún así él podía luchar contra monstruos como esos todo el día, asegurando que nunca perderían ante ellos. Al abrir su ventana de estado, Satsuki observó que había ganado muchos niveles en solo un día. Comentó que era completamente diferente de todas las demás expediciones a portales que había realizado, ya que la guilda siempre les enseñaba a no enfrentarse a monstruos superiores a su nivel. El protagonista pareció pensativo mientras la escuchaba. Entonces se puso de pie y dijo que la guilda recomendaba esas medidas por seguridad, pero que rara vez alguien se volvía más fuerte sin enfrentar monstruos de alto nivel para adquirir habilidades y experiencia. Satsuki lo observaba mientras hablaba. De repente la chica se mostró decidida. Tras un tiempo caminando por lo que parecía ser una catedral, preguntó si realmente iban a limpiar ese portal. En ese momento, él se detuvo y afirmó que habían llegado al lugar correcto. Frente a una puerta, Akoma declaró que detrás de ella se encontraba el jefe del teatro de sueños maníacos. Con una gran sonrisa, extendió la mano para abrirla y mencionó que habían llegado en 2 días, apostando que el Ministerio de Erradicación no lo esperaba. La chica comenzó a temblar, preguntando si realmente hablaba del monstruo jefe. Al ver a esa enorme criatura, Akoma permaneció en silencio, solo observándola. Sin embargo, en su interior, sabía que tras derrotar al jefe finalmente podría obtener ese ítem que siempre había querido en su vida pasada. Entonces indicó que terminarían con esto y le dijo a la chica que siguiera el plan, lo cual Satsuki afirmó que lo haría mientras la silueta de un hombre aparecía detrás de ellos. Kakaru había estado observándolos desde las sombras. El enorme goblin payaso comenzó a mover sus manos mientras reía maníacamente. El protagonista hizo un gesto con la mano hacia su compañera y ambos empezaron a correr en paralelo hacia el jefe. Explicó que haría que el jefe lo persiguiera mientras Satsuki permanecía a cierta distancia esperándolo. Los monstruos jefes tenían grandes cantidades de HP y alta regeneración, por lo que no podían derrotarlos en un combate directo. Por lo tanto tendrían que usar algunas estrategias. Por otro lado, el jefe estaba invocando una esfera de luz en sus manos y la lanzó hacia su enemigo. Akoma usó
usó la reducción de gravedad, notando que estaba a aproximadamente 1 metro de distancia, lo que le permitió esquivarla con cierta facilidad. Mientras tanto, la chica comenzó a prepararse y rápidamente usó drenaje de maná, comenzando a drenar al jefe desde atrás. Sin embargo, el monstruo sintió su presencia, y apenas la notó, logró paralizar completamente a Satsuki. El protagonista gritó desesperadamente, diciéndole que corriera y se mantuviera a salvo. Le informó que el jefe usaría su ataque de teletransportación y además explicó que el ataque no podía cancelarse una vez lanzado, indicándole que corriera hacia el centro. De repente uno de los ojos del payaso comenzó a brillar y Satsuki vio la sombra de ese enorme monstruo justo detrás de ella. Extremadamente cerca de su cuerpo, el jefe tenía la boca abierta, formando una gran bola de fuego, que rápidamente lanzó hacia la chica. Sin embargo, el protagonista se lanzó hacia él, diciendo que todavía estaba allí, mientras el monstruo seguía riendo de manera maníaca. Por otro lado, Akoma logró cancelar el ataque de fuego. Al ver eso, Satsuki asumió que el ataque había sido extremadamente rápido. El protagonista dijo que era mejor que él se alejara por el momento, saltando de nuevo sobre el lomo del payaso. El ojo del jefe volvió a brillar y se giró hacia su oponente, usando su habilidad de teletransportación para aparecer justo frente al chico. Ansioso, Akoma se dio cuenta de que había usado la misma habilidad 2 veces seguidas. Mientras tanto, el payaso gigante estaba a punto de atacarlo, y preocupada la chica gritó a su compañero. Sorprendentemente, él usó la inversión gravitacional, provocando una enorme explosión. El monstruo siguió riendo, sin comprender del todo lo que acababa de suceder, y para su sorpresa, el protagonista estaba colgado boca abajo. Sin embargo, el ojo del jefe brilló por tercera vez. Akoma comentó que no era tan fácil como imaginaba, pero que todo seguía según el plan. La chica recordó cuando preguntó si realmente iban a atacar al jefe monstruo, pero el protagonista explicó que el jefe lanza conjuros mágicos extremadamente rápido y que si se acercaban despacio serían incinerados. No obstante, si atacaban desde lejos, usaría su teletransportación para alcanzarlos rápidamente dentro del rango de ataque, aunque este monstruo tenía un fallo crítico. De regreso al presente, Satsuki volvió a usar su habilidad de drenaje de maná y el payaso la miró, abriendo los ojos al ver una oportunidad. Asustada, la chica dijo que estaba demasiado cerca y que Akoma no podría protegerla. Mentalmente, el protagonista dijo que ya era el momento. El jefe extendió la palma de la mano, invocando un ataque, y la chica simplemente cerró los ojos, sin saber qué hacer. Sin embargo, el monstruo no pudo lanzar la magia. Sonriendo, el protagonista dijo que el jefe estaba sin maná, ya que su ataque de fuego y su movimiento de teletransportación requerían mucho maná, y además el payaso no podía atacar sin sus habilidades. El monstruo simplemente comenzó a correr, pero Akoma se preparó para saltar. Se lanzó hacia el enemigo y usando la caída del Bitefal, aterrizó directamente sobre la cabeza del jefe. El protagonista advirtió que no podría escapar de su agarre, ya que necesitaba habilidades solo para moverse. Satsuki usó su magia nuevamente, lanzando una esfera de oscuridad al jefe, quien comenzó a gritar de dolor. Con eso, el protagonista aumentó la gravedad y cayó sobre él usando sus habilidades. El jefe del portal finalmente fue derrotado, generando 1043 puntos de experiencia y provocando que Akoma subiera al nivel 30. Su compañera estaba extremadamente feliz por haber derrotado al jefe, preguntando qué harían a continuación. Akoma dijo que la puerta se cerraría pronto, por lo que debían salir antes de eso. Satsuki preguntó qué ocurriría si quedaban atrapados, y el protagonista le dijo que no se apresurara, ya que la puerta permanecería abierta al menos mediodía y no habían encontrado otros monstruos. Sonrojada, la chica dijo que ya lo sabía. De repente el cuerpo del payaso comenzó a brillar, y confundida Satsuki preguntó qué estaba pasando, mientras el chico respondía que por fin lo había logrado. En ese instante frente a él apareció la recompensa por derrotar al jefe, la espada del payaso. El protagonista afirmó que la espada era perfecta para un maestro de la gravedad e incluso podría considerarse un truco, y con una leve sonrisa comprendió que sería más fácil de lo que había imaginado. Por ello, la chica preguntó si ese era el equipo que él estaba buscando. La espada aumentaba el ataque en 11 puntos, además de reducir la activación de habilidades y el consumo de maná. Satsuki comentó que a veces, las estadísticas de un arma parecen normales, pero el protagonista insistió en que en realidad era increíble y acto seguido explicó que las estadísticas y el daño eran solo un bono, pues lo que realmente importaba era el efecto del objeto. Como podía aumentar el poder general de clases que dependen mucho de las habilidades, aquello lo convertía en un objeto superpoderoso. En efecto, el maestro de la gravedad suele ser vulnerable al cambiar entre habilidades de alto consumo de maná, por eso esta arma podía compensar sus debilidades. La chica se sorprendió al enterarse de todo aquello, y recordando añadió que en su vida pasada el cazador que obtuvo esta espada alcanzó un gran rango gracias a ese objeto. Además terminó convirtiéndose en criminal por matar a otros cazadores, de modo que el protagonista prácticamente estaba evitando un incidente al tomar la espada. Mientras tanto, Satsuki seguía observando la espada y resaltó el hecho de que él podía compensar sus debilidades. Sin embargo, de repente se puso muy nerviosa y preguntó si eso significaba que ya no la necesitaba. Akoma insistió en que no era cierto, ya que el objeto no evitaba que se quedara sin maná, y le preguntó si le molestaría seguir trabajando con él. Aún mirando fijamente la espada, la chica respondió que para ella estaba bien, aunque Akoma no entendió del todo, mientras la chica se enfadaba diciendo que ahora sería una competencia. Él comentó que después de ganar algunos niveles necesitaba gastar ciertos puntos de habilidad,
y como apuntaba a la cima, se sumergiría en las habilidades exclusivas del maestro de la gravedad. Aunque aún dudaba, decidió qué elegir, y tras un tiempo dijo que aquello le parecía bien, aumentando su nivel de magia gravitacional a 2. Más tarde, después de mejorar su manipulación al nivel 3, el protagonista notó que había obtenido otra habilidad, la super bala de gravedad. Reconoció que había dependido de la manipulación todo ese tiempo, pero ahora, gracias al objeto, le sería más fácil usar magia, por lo que se emocionó afirmando que quería probar todas sus habilidades. De repente alguien apareció diciendo que aparentemente había llegado un poco tarde, y Kobaru comentó que al parecer, el chico ya había derrotado al jefe. Con una mirada perversa, el hombre señaló que Akuma debía de ser bastante fuerte, pero un poco nervioso, el protagonista admitió mentalmente que no era el mejor momento. También notó que el tipo estaba usando sigilo para ocultarse y observar la pelea, probablemente reuniendo información sobre el monstruo y asumiendo que ambos morirían. Mentalmente reafirmó que había visto a muchas personas hacer eso en su vida pasada y entonces le preguntó quién era mientras lo observaba más de cerca. En ese momento se dio cuenta de que el hombre le resultaba familiar, y para su sorpresa notó que se trataba de Kobaru, quien había tomado la espada en su vida pasada, convirtiéndose en la persona que transformó a los cazadores en presas. Preguntándose cómo era posible, Akuma recordó que en aquella vida el hombre tardó mucho más en llegar al portal. Impactado, el protagonista se quejó mentalmente de que hacía ese psicópata allí, pero luego lo entendió. El tipo debió de haber estado escondido en la cámara del monstruo todo el tiempo para poder robar la recompensa, de modo que probablemente estaba esperando a que el cazador victorioso se cansara antes de atacar. En ese instante Satsuki le preguntó qué ocurría. Al ver la espada, el hombre preguntó si ese era el botín, cuestionando si el protagonista había logrado obtenerlo tras derrotar al jefe, y luego preguntó si podía echarle un vistazo. El protagonista respondió, por supuesto, extendiendo la mano. Mientras tanto, el hombre lo llamó mentalmente tonto, y mirándolos a ambos, declaró que eran ingenuos y que mataría primero al chico. A medida que se acercaba, el psicópata dijo que deberían tener más cuidado, y con eso extendió su mano mientras sus ojos brillaban en rojo. Sacando su daga, utilizó la habilidad borravidas. Sin embargo, el protagonista esquivó rápidamente. Kobaru regresó agitado, no obstante Akuma ya estaba blandiendo la espada. Incluso con su velocidad, el asesino consigue esquivar el ataque y en ese momento el protagonista se da cuenta de que lo perdió. Afirma que quería golpearlo antes de que notara la situación, pero lamentablemente el tipo es demasiado rápido. Mientras su compañera lo observa impactada, se ve obligado a admitir que Kobaru es mucho más fuerte que ellos. El asesino, algo intrigado, reconoce que la situación es extraña y le pregunta al chico cómo supo lo que iba a ocurrir, pues siempre lo había considerado un tonto, aunque aparentemente el mocoso no es tan inútil como había imaginado. Entonces Satsuki le pregunta al protagonista qué está ocurriendo, pero él le explica que ese sujeto es un asesino que mata cazadores. Además le dice que al ser un asesino, es rápido y sigiloso. Kobaru, cambiando su expresión, pregunta cómo descubrió todo eso en tan poco tiempo, y sin rodeos asegura que al menos eso le ahorra el problema de explicar las cosas, ordenando que le entreguen el objeto y garantizando que así los dejará vivir. No obstante, el protagonista también cambia su forma de hablar y le responde que lo peor de los crímenes en las mazmorras es que no dejan evidencia, por lo que no cree que tenga intención de dejarlos con vida. Kobaru permanece en silencio un momento, pero pronto sonríe y afirma que eso es bueno, ya que el chico es inteligente y además valiente, aunque sea débil. Acto seguido, preparándose, declara que quiere ver al protagonista escupiendo sangre mientras camina hacia el infierno. Por su parte, Akuma no muestra ni la más mínima vacilación. Sin embargo, un poco nervioso, el protagonista admite que aquello no es nada bueno, pues está frente al asesino en serie que aniquiló a varios cazadores, el mismo que en su vida pasada había obtenido la espada del payaso. Confiesa que nunca consideró la posibilidad de que ese tipo hubiera estado oculto en el portal todo el tiempo, pero cuando sus espadas chocaron comprende que no hay manera de derrotar a ese lunático. En medio de la tensión, la chica lo llama por su nombre. Sorprendentemente, el protagonista le grita, ordenándole que permanezca detrás de él. Akuma le explica que los asesinos son rápidos y provocan daño crítico adicional cuando emboscan a alguien, de modo que ese sujeto la mataría en cuanto se acercara, ya que las brujas son una clase de apoyo y no de combate cercano. Por esa razón le pide que no se acerque y que le deje todo a él. Mentalmente, el protagonista reconoce que no será fácil luchar contra ese lunático él solo, pero al mismo tiempo no puede permitir que Satsuki lo enfrente. Además de tener la ventaja en combate, Kobaru posee una amplia experiencia y habilidades en batalla, y lo más importante, la chica entraría en pánico si llegara a presenciar las atrocidades que comete. Con esa idea, reutiliza su reducción de gravedad y rápidamente ambos chocan sus armas. Incluso portando un objeto único, el protagonista tiembla. Kobaru le dice que es muy bueno con la espada, aunque le advierte que tiene malas noticias, ya que probablemente no posee experiencia matando personas. Mientras lo desequilibra, el lunático asegura que en cambio, él ha asesinado a decenas de personas y jamás perdería en combate. Mentalmente, Kobaru confiesa que la mayoría de las personas entran en pánico, pero el protagonista se prepara para atacar otra vez. Esquivando el golpe, agrega que la gente no soporta la presión de luchar contra otros y tiende a cometer errores, aunque se siente un poco inquieto cuando otra estocada pasa peligrosamente cerca de su cuerpo. Es en ese instante cuando comprende que este chico no está nada sorprendido. De hecho, parece responder fácilmente a sus movimientos.
Kobaru exclama que eso es ridículo, pues no hay forma de que un mocoso de bajo nivel lo esté presionando. Mientras tanto Satsuki, algo nerviosa, observa cómo se desarrolla la situación y se da cuenta de que su compañero no solo es inteligente en cuanto a conocimientos, sino también increíblemente fuerte en combate cuerpo a cuerpo. En sus pensamientos, Akuma admite que realmente está feliz de haber conseguido la espada a tiempo, ya que reduce el retardo en la activación de sus habilidades y así puede alternar rápidamente entre reducir e incrementar la gravedad. Reconoce que no podría resistir los ataques de su enemigo y que ya estaría sin maná si la espada no redujera su consumo. De repente Kobaru grita diciendo que la diversión termina ahí, inmediatamente infla sus mejillas con aire mientras se prepara para mostrar de lo que es capaz, y con ello escupe algo de color rojo oscuro. Era un veneno mortal. Por suerte, el chico lo nota acercarse y hábilmente lo desvía con su espada. El asesino queda extremadamente sorprendido, declarando que eso es imposible. Aún desorientado, ve que el protagonista se dirige hacia él. Intenta esquivar, pero Akuma ya lo había anticipado y bloquea una aguja, logrando que el tipo reciba un corte en la mejilla. Esto lo irrita y lo hace gritar que el mocoso ha tenido demasiada suerte, asegurando que eso no volverá a ocurrir mientras contraataca. Por otro lado, Akuma permanece aparentemente tranquilo. El asesino usa su habilidad borravidas para intentar dar el golpe final. Sin embargo, el protagonista activa su técnica e incrementa la gravedad, arrebatándole la espada de la mano. El asesino siente dolor al quedarse paralizado y el protagonista explica que ese sujeto tiene una habilidad que le permite acelerar el brazo hacia el cuello de su objetivo. Esto deja al lunático todavía más impactado y confundido sobre cómo pudo descubrir todo eso. Akuma afirma que precisamente esa simplicidad hace que los movimientos del hombre sean fáciles de predecir. Además añade que si estuviera en su lugar, jamás usaría esa habilidad contra ciertos enemigos. De repente Satsuki comienza a preparar su propia técnica y lanza una esfera sombría. Kobaru nota el ataque que llega desde atrás, pierde el equilibrio y al mirar al frente ve que el chico ya está alzando su espada. Recibe un corte en el rostro. El asesino grita murmurando sobre su ojo, y mientras intenta detener la hemorragia, se pregunta cómo se atrevió el mocoso a herirle. El protagonista observa que además de responder a sus movimientos, también puede lidiar con sus trucos e incluso igualar su velocidad con la manipulación gravitatoria. Aunque reconoce que su problema actual es el maná, pues tras luchar contra el jefe le queda muy poco y cuando se agote estarán acabados. Corriendo hacia su enemigo, Kobaru promete que acabará con él. Empuñando de nuevo su daga intenta prepararse aunque se siente asustado. Se queja de por qué resulta tan difícil enfrentarse a ese chico que lo conoce todo, desde sus movimientos hasta sus engaños, y que además es tan poderoso. Al ver a Akuma desplazándose de un lado a otro reconoce que algo no anda bien y nota que se aproxima hacia su punto ciego. Usa sus pasos sombríos para esquivar. Cada vez más agotado, Akuma empieza a preocuparse y lanza otro tajo. Kobaru admite que el chico lleva la ventaja pero se pregunta por qué aún muestra tanta desesperación. Enseguida comienza a reír, afirmando que está contento de haberlo dejado terminar con el jefe. Dice en voz alta que el chico es bastante fuerte y que si lograra salir vivo, se convertiría en un héroe. Acto seguido golpea el suelo con el pie y ríe como un demente, declarando que eso nunca sucederá y prometiendo que morirá allí mismo. Tanto él como su compañera observan la escena con aprensión mientras continúan intercambiando golpes frenéticamente. Ahora el protagonista está más exhausto. Intentando ayudar, Satsuki invoca otra esfera sombría, pero el asesino usa de nuevo sus pasos sombríos para esquivar. Esto asusta enormemente a la chica al ver que esquiva todos los ataques y la deja atrapada en sus pensamientos, admitiendo que no está siendo de ayuda en absoluto. Observando cómo su compañero lucha desesperadamente contra un enemigo más fuerte, se da cuenta de que aún teniendo a Akuma la ventaja, empieza a verse presionado por su oponente. El lunático continúa gritando que ama esa situación, y mientras siguen cruzando espadas, dice que no todos los días encuentra a un enemigo contra el que no sabe si matará o morirá. Les pide que disfruten de la batalla mientras dure. Akuma intenta dar otro corte, pero el psicópata logra esquivar. El protagonista, cada vez más nervioso y ansioso, aprovecha el peso de su espada para intentar golpear con la pierna y logra impactar en el mentón de su oponente. El tipo se enfurece aún más pero rápidamente intenta alejarse. Kobaru afirma que el chico tiene muchos trucos bajo la manga. Akuma confirma mentalmente que puede aligerar su cuerpo con la reducción gravitatoria para realizar movimientos acrobáticos y atacar. Gracias a esto puede esquivar casi todo. Sin embargo, su enemigo ya se ha dado cuenta de que se está quedando sin maná. El tipo continúa riendo maniáticamente mientras observa al chico. En su mente dice que ahora Akuma está usando una habilidad activa para aumentar sus capacidades físicas, pero que no podrá mantenerla por mucho tiempo y ese será el momento en que acabará con el mocoso. El asesino afirma que aparentemente el protagonista no aguantará mucho más y reanuda sus ataques de todas las formas posibles. En medio de esa secuencia Akuma se da cuenta de que su maná se ha agotado y que ese será su ataque final. Al saltar, Kobaru se sorprende sin entender cómo está haciendo eso. Al mirarlo se pregunta si será parte de las habilidades del chico, pero enseguida asegura que no importa porque en el aire no podrá moverse. El protagonista afirma que tiene una sola oportunidad de usar la habilidad de incrementar la gravedad, así que debe ponerlo todo en ella. Empuñando con fuerza su espada declara que verterá todo el maná restante en ese ataque. Con eso desata la caída meteórica, empujando a su oponente contra el suelo. Forzando con todas sus fuerzas, Kobaru se pregunta qué clase de poder increíble es ese. Se da cuenta de que por más fuerza que aplique no puede detenerlo y termina recibiendo un profundo corte en el pecho. El
protagonista está exhausto y recibe la notificación de que su maná ha llegado a 0. Su compañera corre hacia él llamándolo y feliz le dice que ha ganado, pero él apenas se disculpa antes de desmayarse, repitiendo disculpas a Satsuki. Justo detrás, gravemente herido, Kobaru se levanta maldiciéndolo y asegura que el mocoso debe estar sin maná ahora. Arrodillado en el suelo e incapaz de moverse, Akoma le dice a su compañera que corra, que con la poca fuerza que le queda evitará que el asesino la alcance, pero para ello debe empezar a correr de inmediato. Incluso su oponente admite que es un tipo increíble, pues después de enfrentar al jefe todavía siguió luchando para impedir que Kobaru se acercara a la chica. Esto deja a Satsuki aún más conmocionada. Mientras tanto, el lunático dice que no puede creer que Akoma se enfrentara a él solo para proteger a alguien tan patético, confesando que empieza a admirarlo. El protagonista se irrita cada vez más y aún así el asesino insiste en que le impresiona que no haya revelado su nombre completo. Por otro lado, Satsuki queda atrapada en esas palabras, preguntándose si de verdad estaba arrastrando a Akoma hacia abajo. Con lágrimas en los ojos admite que Akoma tenía razón y que debería haber renunciado a ser cazadora, pues su compañero nunca habría perdido contra un tipo como ese. Recordando cuando él la salvó, la chica lo llama mentalmente otra vez. De pronto algo cambia en ella. Su expresión es distinta y el aire a su alrededor se transforma. El protagonista declara que jamás revelaría su nombre completo a gusanos como Kobaru. El asesino lamenta eso diciendo que es una pena porque realmente le agrada, asegurando que es la primera persona a la que de verdad admira y prometiendo que recordará su rostro. Alzando su daga se prepara para atacar, pero sorprendentemente la chica invoca otra esfera sombría. Incluso el asesino percibe que esta es diferente. Comienza a esquivar diciendo que lo alcanzará con eso, pero de repente siente dolor. Satsuki lo ha golpeado con su báculo. El tipo la maldice mentalmente pues ya está muy herido y además lo atacó desde su punto ciego. La chica corre hacia su compañero mientras Akoma le pregunta qué hace, recordándole que le dijo que escapara. Usando una habilidad, Satsuki asegura que jamás volverá a huir, ya que él la convenció de que tiene el poder de hacer que las cosas funcionen. Con eso realiza transferencia de maná y logra restaurarle parte de sus fuerzas. Viendo toda esa energía, el asesino no entiende del todo lo que pasa, pero grita que la matará primero y rápidamente activa borravidas. Akoma lo observa directamente, pero ella no muestra miedo sino una calma indiferente. El protagonista le agradece por salvarlos a ambos. Ya de pie logra detener el ataque de su enemigo mientras comienza a recuperar maná. Sorprendido, Kobaru se pregunta si su oponente ya ha recuperado lo suficiente para usar esa habilidad de nuevo. El asesino afirma que eso sobrepasa los límites. Sin embargo, el protagonista respondió que desde el principio ellos eran un equipo, incluso antes de que los emboscaran. Además, mientras Kobaru seguía gravemente herido, él logró recuperar su maná y declaró que ahora quería saber quién ganaría esa pelea. Entonces rápidamente atacó de nuevo a su enemigo, lo que provocó que el lunático se asustara mientras intentaba esquivar. No obstante, el protagonista no dejó ninguna abertura y aumentó su fuerza y velocidad. En ese momento, el tipo aseguró que esto aún no había terminado y comenzó a usar magia oscura, invocando un círculo rojo frente a él. Por su parte, Satsuki se preparó para enfrentarlo, pero Akoma le indicó que permaneciera quieta. Sorprendentemente, él invocó su magia gravitacional y advirtió a su enemigo que su magia era demasiado lenta para usarse contra oponentes. Además explicó que en su vida pasada había utilizado la espada del payaso para compensar el retraso al lanzar ese ataque. Al ver aquello, Kobaru exclamó que era su final, pues una gran esfera negra, muy parecida a un agujero negro, se dirigía hacia él y lo golpeó de lleno. Como consecuencia, Kobaru lamentó su derrota a manos de un chico de bajo nivel, mientras Akoma permanecía de pie con su arma y su enemigo yacía entre los escombros. Dado que el gobierno aún no tenía leyes para los incidentes y portales, el Ministerio de Erradicación de Monstruos los ignoraba, por lo cual se estableció una regla no escrita de no mencionar tales casos. Sin embargo, ya que Satsuki estaba presente, Akoma tendría que actuar con formalidad, así que declaró que mantendría al hombre bajo observación y luego instruyó a la chica a salir del portal y contactar con el ministerio, a lo que ella accedió de inmediato. Como los monstruos no aparecían en portales ya despejados, resultaba seguro enviarla sola. Mientras Kobaru permanecía herido, Akoma lo vigilaba de cerca, respirando agitadamente y admitiendo que lo había subestimado por su nivel. Aún así reconoció que el chico tenía una gran experiencia de combate y comenzó a cuestionarse su verdadera identidad. Más tarde, Akoma y Satsuki estaban sentados en una cafetería junto a otras personas. En ese momento, el teléfono de él mostró noticias sobre el arresto de un asesino serial de cazadores, y al observar la pantalla comprendió que el ministerio había logrado capturar a Kobaru. Entonces Satsuki comentó que los agentes no habían hecho ninguna pregunta, y Akoma explicó que los crímenes relacionados con portales eran difíciles de determinar y que el ministerio rara vez investigaba a menos que supiera exactamente quién era el responsable. De hecho, el caos provocado por los portales y las medidas de contención adoptadas habían afectado a la nación, reduciendo el crimen y llevando a las organizaciones gubernamentales a monopolizar industrias como plan de contingencia. Asimismo, el cambio abrupto en
en la sociedad incrementó la pobreza, aunque el gobierno no ofrecía ayuda a esas personas. Fue en ese momento cuando Satsuki señaló que aunque sabía que las leyes no se cumplían dentro de los portales, no esperaba encontrarse con un asesino serial. Él entonces le preguntó si tenía miedo, advirtiéndole que seguiría enfrentándose a situaciones así si continuaba como cazadora. Al mirarla, reconoció que las cosas eran difíciles en ese momento y añadió que había otras profesiones si ya no quería seguir ese camino. Mientras sostenía su taza, Satsuki admitió que mentiría si dijera que no tenía miedo, y en respuesta Akoma le agradeció por su ayuda. Ella explicó que en el portal se había sentido como su compañera, algo que valoraba mucho, y que a pesar de los desafíos futuros, quería permanecer a su lado y esforzarse. Con esa afirmación sonrió, y entonces Akoma respondió que si de verdad sentía eso, le extendía la mano diciéndole que contaría con ella. En consecuencia, Satsuki asintió con una sonrisa y ambos se estrecharon las manos. Mientras tanto, Akoma reflexionó que era una persona agradable. Por su parte, Satsuki pensó que era ingenua, que le costaba mantenerse al día con todo y que nunca había sido proactiva para ayudar a otros. No obstante, pensó que podría convertirse en una mejor versión de sí misma, mientras en su mente aparecía una imagen de ella y Akoma en el portal. A pesar de conocer sus defectos, pidió seguir cazando en portales junto a él. Ante eso, Akoma reaccionó con una leve sonrisa, considerando que era una persona muy agradable, aunque no podía evitar sentirse incómodo con la situación, mientras Satsuki irradiaba alegría en la mesa. Además, notó que era más habladora de lo que había imaginado. En ese instante dos personas los observaron, hasta que una llamó la atención de la otra. La mujer sostenía un teléfono y preguntó si ellos eran la pareja de la que todos hablaban, aquella que había derrotado al monstruo jefe en un solo día y capturado al asesino serial. A raíz de eso, Akoma se dio cuenta de que el lugar se había llenado repentinamente de gente. Poco después, Kakaro se acercó y comentó que ambos se habían vuelto bastante famosos en el gremio. Mientras escribía en su teléfono, les informó que aunque sus nombres aún no eran conocidos, todos los videos y blogs hablaban de ellos. En la pantalla se mostraba información y un video sobre el nuevo cazador, aunque los datos completos no parecían estar disponibles. Aún sin mencionar nombres, Kakaro explicó que todos allí entendían la indirecta y parecían interesados en lo que habían hecho. Luego señaló a Akoma y Satsuki, afirmando que sabía que algún día se volverían famosos, lo que los hizo retroceder levemente. Además declaró que no se marcharía hasta que se unieran a él. De repente apareció Oi para reprenderlo, anunciando su llegada y mencionando a los Caballeros del Trueno. Con una sonrisa dirigida a Satsuki, dijo que la había estado buscando por todas partes, le tomó las manos, se disculpó y admitió que había sido dura con ella días atrás. Asimismo, explicó que había reflexionado y comprendido que la necesitaba porque eran amigas y que el desenlace de la situación anterior debió de haber sido doloroso para ambas. Luego volvió a sonreír y le preguntó cuánto había ganado por despejar el portal no desarrollado, señalando que debía de haber subido muchos niveles. Empezó a decir que podía contar con ella, pero Satsuki la interrumpió, sugiriéndole a Akoma que se marcharan debido a la multitud creciente, a lo que él accedió. Aún así, Aoi y Kakaro intentaron detenerlos, pidiéndoles que no se fueran. Sin embargo, ellos continuaron alejándose hasta pasar junto a un automóvil. En ese momento, Satsuki le preguntó a Akoma si Ewa no era su amiga, y él quiso saber si realmente estaba segura de marcharse. Con frialdad, la chica respondió que esa muchacha no era su amiga y luego comentó sobre la gran cantidad de visualizaciones en los videos. El teléfono mostraba una grabación con millones de visitas acerca de la cazadora novata enfrentándose a un asesino. Satsuki explicó que la gente grababa en los portales porque le gustaba ver videos sobre ellos, pero Akoma replicó que esa práctica era peligrosa, pues los videos se centraban únicamente en las visitas y las ganancias. Ella reaccionó sorprendida, preguntándole si debía de suscribirse de los canales que seguía. Mientras tanto, el teléfono de alguien mostraba que habían alcanzado 1 millón de visualizaciones en ese mes. Paralelamente, Asa vio la noticia sobre una misteriosa cazadora novata que había derrotado a un asesino serial. Se quejó de que ese video tenía muchas más vistas que el suyo más reciente, y un caballero nocturno le explicó que los videos virales solían atraer más audiencia. Ante eso, Asa decidió que también crearía un video viral, incapaz de aceptar la atención que esa cazadora había recibido por limpiar el portal. Sentada entre los caballeros, expresó su disgusto hacia la novata. Acto seguido, la escena cambió a Akoma y Satsuki, quienes estaban sentados a la mesa en un lugar cerrado. Ella le preguntó si el arma a la que se refería era para ella, y Akoma confirmó, explicando que era más eficaz enfrentar monstruos poderosos para evolucionar que derrotar muchos débiles, como lo ilustraba el caso. Por eso destacó la importancia de tener un buen arma, especialmente una costosa que aumentara el daño, dado que los encantadores poseían estadísticas de ataque bajas. Después sugirió que buscaran portales en los que pudieran ganar dinero. Satsuki trató de negarse, diciendo que él no necesitaba esforzarse tanto para conseguirle un arma y se disculpó, pero Akoma la tranquilizó, asegurando que no había necesidad de disculparse porque un buen arma para su compañera también lo beneficiaría a él. Al escuchar la palabra compañera, Satsuki reaccionó con sorpresa y alegría, y enseguida expresó su entusiasmo, confirmando que eran compañeros. Mientras él reflexionaba sobre su ingenuidad y sobre el deseo de no verla manipulada,
Ella le preguntó dónde podían encontrar un portal de ese tipo, y Akoma señaló la tableta frente a él. Entonces reveló que ya tenía uno en mente y le mostró algo en la pantalla, el portal de la tumba del rey antiguo, descrito como un lugar nuevo y no desarrollado con altas probabilidades de recompensa. En eso recordó que mientras trabajaba en la computadora, se reveló que los lugares especiales eran portales raros y que nadie sabía que la tumba del rey formaba parte de ellos. Fue así como Akoma explicó que poseía ese conocimiento porque en su vida anterior había estudiado toda la información sobre los portales. Además comentó que vender los objetos encontrados allí era sumamente lucrativo y que deseaba intercambiarlos por dinero. Asimismo, señaló que en portales como ese era posible hallar ítems poco comunes, lo cual ilustró mostrando un arma detallada. Añadió que no habría demasiada competencia en ese lugar, de modo que podrían tomarse su tiempo y recoger todo lo que encontrasen. En ese momento, Satsuki notó que Akoma reía de una manera peculiar. Más tarde, ambos se aproximaron a la entrada de la tumba del rey. Mientras avanzaban entre la niebla, Satsuki miraba hacia atrás con ansiedad, mientras que él continuaba decidido hacia adelante. De repente apareció un soldado esqueleto de nivel 29. Akoma invocó su poder para reducir la gravedad del enemigo y enseguida lo atacó con su espada. Se movía con agilidad y Satsuki observaba la escena pensando que Akoma parecía muy hábil en combate. No obstante, él advirtió que los ataques directos no eran efectivos contra los monstruos no muertos, por lo que instruyó a su compañera a cubrirlo con conjuros de largo alcance. Ella aceptó de inmediato y comenzó a recitar, haciendo aparecer un círculo mágico en el suelo. En ese instante Akoma saltó sobre el esqueleto justo cuando la criatura contraatacaba, y enseguida el monstruo fue alcanzado por una bola de sombras invocada por Satsuki. Akoma observó el mensaje en la pantalla, que indicaba que había ganado 240 puntos de experiencia. Los restos del esqueleto se desvanecieron dejando tras de sí un resplandor. Entonces Satsuki notó que el monstruo había soltado una piedra demoníaca y un objeto, mientras que Akoma comentó que habían tenido suerte al ver el arma brillando en el suelo. Ella se mostró sorprendida cuando él le dijo que el ítem valía alrededor de 400.000 yenes. Ante su duda sobre el precio, él explicó que armas como esa no eran fáciles de encontrar y que aún sin efectos llamativos, tenían un gran valor. Luego la chica preguntó cuál era su objetivo en términos de dinero y él respondió que necesitaban 3 millones de yenes para conseguir un arma poderosa que les durara bastante tiempo. Satsuki reaccionó con asombro al escuchar la cifra, mientras Akoma añadía que los portales raros con ítems fáciles de obtener eran muy difíciles de hallar, por lo que debían aprovechar la oportunidad. Además mencionó que les tomaría tiempo trasladar los objetos dentro y fuera del portal, aclarando que durante los próximos 3 días explorarían y transportarían lo que encontraran. Con sorpresa, Satsuki calculó que aquello equivalía a 1 millón de yenes por día y comentó que semejante cantidad superaba con creces los salarios que conocía. En ese momento, los sonidos de batalla indicaron que alguien combatía cerca, por lo que Akoma decidió que debían ir a comprobarlo. Un poco más adelante, un caballero y Asa estaban a punto de enfrentar a una momia. El caballero cargó contra la criatura y la atacó con su arma, para luego decirle a Asa que podía rematarla. Ella preguntó al encargado si la cámara estaba lista y el caballero, que además era el encargado, confirmó que todo estaba preparado. Acto seguido, la apremió para que se apresurara y activara su magia de fuego. Asa se alistó, blandiendo su arma envuelta en un aura llameante mientras la cámara la grababa. Enseguida, saltó hacia la momia y la golpeó con su espada en llamas, derrotando así al enemigo que cayó al suelo. Sonriendo a la cámara, se presentó y anunció que ese día había decidido probar suerte en un portal no desarrollado. Luego afirmó que había acabado con el monstruo de un solo golpe de su espada, concluyendo que limpiar el portal quizás sería más sencillo de lo que había pensado. Desde la distancia, Akoma y Satsuki presenciaban la escena y comprendieron que se trataba de un streamer de portales. Entonces Satsuki confesó que conocía a Asa y que había visto su canal en algunas ocasiones, mientras Akoma la observaba con desaprobación. Ella recordó que él no consideraba adecuado el comportamiento de Asa, pues la muchacha solo hablaba de visitas y ganancias sin darse cuenta del peligro real que suponían los portales. Así Satsuki recordó también que Akoma no simpatizaba con los streamers de portales. En ese instante Asa advirtió algo y preguntó confundida. Luego se quejó al ver a Akoma y Satsuki en lo alto de las escaleras, quienes aparecían en la grabación. Molesta, los reprendió porque según ella, se habían colocado frente a la cámara y le habían arruinado la oportunidad de conseguir muchas visualizaciones. Ante esto, Akoma la reprendió a su vez, señalando que apenas había rematado al monstruo que otro prácticamente había derrotado. Sin embargo, Asa replicó que todo formaba parte del espectáculo y explicó que en el mundo del entretenimiento no importaban tanto las habilidades como la apariencia encantadora. Luego preguntó al encargado si podían guardar la grabación, pero él contestó que sería imposible editarlos fuera de la toma. Ante eso, Asa lamentó que el metraje perfecto para su introducción ya no pudiera usarse debido a su presencia. Acto seguido, preguntó si no sabían quién era y se presentó como Asa Sanji, revelando que era un streamer de portales. Entonces Akoma se disculpó, se presentó como Akoma Ichino se introdujo a Satsuki Kisaragi, quien hizo una reverencia, aclarando que nunca había tenido la intención de arruinar su grabación. Sin embargo, Asa restó importancia al asunto diciendo que los dejaría de lado porque estaba ocupada buscando nuevo material. Poco después, Akoma quiso saber por qué alguien desearía convertirse en streamer de portales y ella contestó que la razón era obvia, pues todo se reducía al dinero, acompañando sus palabras con un gesto altivo. Akoma comentó que los portales eran emocionantes
emocionantes y provocativos, capaces de atraer muchas visualizaciones, y añadió que las empresas pagaban enormes sumas por publicidad. Asa continuó afirmando que si alcanzaba suficiente popularidad, se convertiría en una celebridad, aunque él la advirtió de que ser un cazador decente no era fácil y que debería detenerse antes de salir herida. Ella, exaltada, le recriminó lo que acababa de decir. Entonces Akoma le recordó que los portales de ese nivel eran peligrosos y le sugirió llevar sus juegos de celebridad a otro lugar, asegurándole que si no se lo tomaba en serio se arrepentiría cuando sus habilidades fueran verdaderamente necesarias. Asa permaneció en silencio, mirando fijamente hacia adelante, y enseguida se quejó de que Akoma no solo había arruinado su grabación, sino que ahora también se burlaba de ella. En ese instante Satsuki intentó suavizar la situación diciendo que no tenía por qué ser tan duro, pero él respondió que únicamente le daba un consejo amistoso. El encargado trató de calmarla, diciéndole que no lo escuchara, y ella contestó que sabía que debía ignorar a los haters. Acto seguido, ordenó al encargado que comenzara a grabar, lo que lo dejó sorprendido. Al mismo tiempo, Asa se acercó a Akoma y preguntó si ese era su nombre, asegurando que debía estar muy seguro de sus habilidades para atreverse a aconsejar a otros. Con un aire desafiante, propuso un juego para ver quién podía reunir más piedras demoníacas, declarando que si ella ganaba, él tendría que retractarse de sus palabras y disculparse. Asimismo, anunció que filmaría todo y lo subiría a su canal, aclarando incluso que pondría un leve difuminado sobre su rostro para mostrar que un jate cualquiera se había atrevido a desafiarla. Finalmente prometió que si él ganaba, le daría lo que quisiera. Ante semejante apuesta, Akoma aceptó, mientras Satsuki lo llamó con sorpresa. Asa rió y declaró que el reto estaba sellado, advirtiendo con una sonrisa que lo esperaría en la entrada del portal en 3 horas y que más le valía no huir. El pasillo se extendía delante de ellos iluminado por antorchas en la pared, y fue entonces cuando el encargado preguntó por qué lo había retado. Asa respondió imaginando lo increíble que sería un video de ella derrotando a un simple jate, convencida de que era exactamente el tipo de éxito viral que necesitaba y que ese mes ganarían mucho dinero. Además afirmó que por encima de todo, quería darle una lección, recordando con molestia cómo él había dicho que no era seria y decidida a hacerle tragarse sus palabras. Poco después, Akoma y Satsuki avistaron una momia tambaleante y de inmediato él lanzó un ataque llamado caída de meteorito, que impactó de lleno en el monstruo. Al instante, Akoma comprobó que había ganado 364 puntos de experiencia, había subido a nivel 31 y obtenido 3 puntos de habilidad. Reflexionando, comentó que los no muertos eran bastante lentos y que la mejor forma de derrotarlos era esquivar sus ataques con gravedad invertida para luego rematarlos aumentando la gravedad. Cuando la criatura fue destruida, apareció una piedra demoníaca acompañada de un resplandor, y junto a ella se materializó un objeto llamado guantelete de reliquia antigua. De rango de Akoma celebró haber conseguido tanto la piedra como el ítem, mientras Satsuki le preguntaba por qué había aceptado el desafío de Asa. Él explicó que no le gustaba la idea de que ella pudiera grabar un video mostrando su derrota y que en cualquier caso, no pensaba perder. Con esperanza, añadió que si lograba vencerla por un amplio margen tal vez ella dejaría de filmar dentro de los portales. No obstante reconoció que ese no era el verdadero problema, pues transportar todos los objetos sería complicado si continuaban encontrando tanto botín. Así ambos avanzaron hacia la luz brillante que se extendía delante de ellos. En su camino se toparon con una enorme estatua de esfinge, por lo que Akoma preguntó si acaso habían llegado a un callejón sin salida. Sin embargo, en ese instante los ojos de la esfinge se iluminaron con un resplandor intenso, lo que hizo que Satsuki la mirara sorprendida. De repente la salida quedó sellada, sin dejarles ninguna vía de escape. Entonces Akoma explica que esto es un truco del portal. Es un tipo de evento especial en ciertos calabozos. La mayoría son solo trampas, pero algunos ofrecen grandes recompensas. Afortunadamente para el protagonista, está en un portal raro y lo ve como una oportunidad. Aunque están a punto de enfrentarse a un enemigo muy fuerte, la esfinge les indica que deben responder a sus preguntas y demostrar sabiduría, advirtiendo que las preguntas continuarán hasta que cometan un error. Además añade que si fallan en más de 3 preguntas, les quitará la vida. Ante esto, Satsuki pregunta si se trata de un monstruo. Akoma aclara que es un truco en el que el aventurero debe luchar. Si no cumple las condiciones, sufrirá las consecuencias. También señala que el enemigo está a un nivel muy alto, por lo que deben mantenerse vigilantes, aunque a Satsuki no le agrada escuchar eso. Sin embargo, el protagonista la tranquiliza, asegurándole que no perderá en una batalla de conocimiento. Así la estatua prepara su primera pregunta. Solicita la cantidad total de XP necesaria para subir del nivel 1 al 10, algo que Satsuki no sabe cómo calcular. Por el contrario, el protagonista responde con confianza, 45. La esfinge declara que la respuesta es correcta. Esto permite a Akoma darse cuenta de que solo le quedan 2 preguntas más, pues se había tomado la molestia de investigar todos los detalles en su vida anterior. Con el paso del tiempo, la estatua llega a la pregunta 19, preguntando qué monstruo mágico tiene 3 caras y 4 patas. Antes de que termine de formularla, Akoma responde que se trata de la muñeca aterradora. Entonces recuerda que la esfinge dijo que continuaría hasta que cometiera un error y se pregunta si esto podría prolongarse indefinidamente. La estatua parece un poco frustrada. Satsuki, impaciente, le dice a Ainos que ya debería equivocarse de una vez. A pesar de esto, la esfinge insiste en hacer la pregunta 20, preguntando
pensando que monstruo excreta mucosidad verde. El protagonista sabe que un portal con slimes verdes aún no existe, ya que solo puede crearse con habilidades de alquimia. Por lo tanto afirma que la pregunta es injusta. Sin embargo, la estatua no esperaba que él acertara. Aún así lo juzga como brillante. Posteriormente, la puerta de entrada se abre y Akoma reflexiona que la estatua de piedra ciertamente se sacudió y que la mitad de las preguntas fueron complicadas. No obstante, Satsuki señala que hay algo extraño en la estatua. El protagonista también lo nota. Observa que cae un objeto, un anillo de almacenamiento de rango B, al que considera increíblemente útil y un hallazgo súper raro. Satsuki pregunta si es valioso. Akoma responde que si se vendiera a alguien interesado, podría alcanzar al menos 10 millones. Esta cifra deja a Satsuki completamente sorprendida. Akoma concluye que para que un objeto de esta magnitud aparezca en el portal, debe haber sido un truco donde las recompensas dependen del número de respuestas correctas. Satsuki reconoce que tomó tiempo, pero pregunta si cree que puede ganar la apuesta. Él responde que con este objeto ya no necesitan preocuparse. Luego Akoma reflexiona que si algo ha cambiado, es que conseguir objetos se ha vuelto más fácil. También afirma que derrotar a estos monstruos simples no resulta difícil. Sabe que los caballeros blancos tienen gran poder de ataque, pero eso no representa un problema para él. Además, si deja alguna abertura para que Satsuki use su magia, los enemigos serán fácilmente derrotados. Las momias son lentas, por lo que la manipulación de la gravedad puede dañarlas significativamente. El drenaje de maná de Satsuki resulta de gran ayuda. Poco después, Akoma sube al nivel 33. Piensa que todo está yendo bien, ya que los portales raros generalmente tienen excelentes tasas de botín. Incluso recogió algunos cuchillos antiguos y los guardó en su almacén, comentando que su objeto es sin duda conveniente. Dado que ya han recolectado 6 cristales mágicos, considera que probablemente sea suficiente para ganar la apuesta. Ahora él quiere concentrarse en ganar dinero, ya que todavía hay tiempo de sobra para cazar no muertos. Mientras tanto, con el equipo de Asa, ella declara que han ganado. Después de derrotar a algunas momias, nota que estos enemigos son fuertes considerando el poder que poseen. Sin embargo, uno de sus compañeros apunta que solo han derrotado a 2 y que ese no es un buen ritmo. Añade que se trata de un portal inexplorado, y normalmente eso sería bastante satisfactorio. Aún así le preocupa si el grupo del protagonista está luchando adecuadamente y le pregunta a Asa qué hará si pierde. Ella dice que les pagará para que actúen como si hubieran perdido, pero su compañero intenta advertirle sobre los problemas de grabar imágenes falsas. Poco después Satsuki y Akoma llegan, y él le dice a Asa que parece que tiene tiempo para descansar. Sin embargo, ella responde que todavía tienen tiempo y le pregunta a Akoma cómo va con su colección de cristales mágicos, alegando que lo perdonará si se disculpa ahora. Pero él en lugar de eso utiliza la liberación de su almacén para mostrarle cuánto ha recolectado hasta el momento. Asa no puede creer lo que está viendo y pregunta qué es esa cantidad de cristales y objetos mágicos, y especialmente ese anillo que tiene. Sin embargo, el protagonista sabe que no hay nada inusual. Repite lo que ella dijo antes, afirmando que la perdonará si se disculpa ahora. Ella replica que el desafío aún no ha terminado y llama a su equipo para que avance. Mientras se alejan, Satsuki pregunta si Akoma podría estar molestándolos demasiado. Él responde que solo quería avivar un poco las llamas y admite que se dejó llevar. A diferencia de él, Asa no está emocionada, está preocupada. El protagonista comenta que espera que ella no haga nada excesivo. Satsuki pregunta si guarda rencor hacia los streamers de portales, y él responde que aunque parece que no se tomaron las cosas en serio cuando llegaron, esa no es la razón por la que actuó de esa manera. Akoma afirma que ser aventurero conlleva el riesgo de perder la vida y que no es algo que se pueda hacer en el tiempo libre. Si uno sigue avanzando sin convicción o determinación, se arrepentirá cuando llegue el momento. Por su parte, Asa piensa que necesita algo grande para derrotar al protagonista. Siente que no puede ganar solo con números, y eso le preocupa enormemente. Uno de sus compañeros comenta que se han metido en un agujero profundo y no tienen suficientes puntos de maná. Asa responde que es consciente de que necesitan ahorrar maná para el regreso, pero no puede simplemente retroceder así. Después de todo, tampoco está actuando sin determinación. La historia se remonta a su pasado, 8 años atrás, cuando el mundo estaba en absoluto caos y había muchos más desastres de portales que ahora. Asa era solo una niña y fue testigo de la cruel muerte de su padre mientras protegía a su hermano menor y evitaba que él presenciara la escena. En ese momento, no podía hacer nada más que correr, sosteniendo con fuerza la mano de su hermano. Corrió desesperadamente, llorando, hasta que llegaron a un refugio para víctimas de la tragedia, donde otros sabían lo que había ocurrido. En ese momento, estaba con uno de los 5 aventureros de rango A del país, llamado Kun-san. Odiaba la sensación de impotencia, lo único que podía hacer era correr. Sin embargo, continuó estudiando y aprendiendo, llevando esos sentimientos en su corazón. El hecho de que el incidente se hiciera noticia la sorprendió, pero creía que sería mejor si pudiera convertirse en una fuente de coraje para alguien frente a tales tragedias. No era lo suficientemente arrogante para pensar que podría ser tan fuerte como ese aventurero, pero quería inspirar valor en las personas que pudieran
pudiera alcanzar. De regreso al presente, se niega a hacer llamada a alguien que carece de resolución o convicción. Asa está decidida a hacer que el protagonista se disculpe y declara que todavía no ha obtenido buenas imágenes, así que tal vez un monstruo grande sería perfecto. Su objetivo actual es derrotar a un enemigo poderoso frente a las cámaras. Aunque los miembros de su equipo no piensan que sea una buena idea, ella mantiene esto en mente. Justo cuando considera regresar, escucha el sonido de un monstruo y se apresura hacia él, con la esperanza de que sea uno que pueda derrotar. Sin embargo, encuentra a un aventurero al borde de la muerte, que había intentado luchar contra un monstruo llamado el faraón nigromante, un jefe de nivel 40 en el portal de la tumba del antiguo rey. Al ver esto, las esperanzas de Asa se desvanecen, ya que no esperaba encontrarse con el jefe tan pronto y no cree que pueda derrotarlo. Uno de sus compañeros comenta que parece que alguien atrajo al jefe allí después de huir de la sala del jefe y que deberían escapar, ya que no hay nada que quieran o necesiten en ese lugar. Asa parece estar de acuerdo, diciendo que probablemente el monstruo no continuará persiguiéndolos y corren por un camino estrecho, pero entonces ve a una joven aventurera suplicando ayuda, lo que le recuerda la tragedia de su familia en el pasado, cuando odiaba la sensación de impotencia y no podía hacer nada más que correr. Ahora comprende por qué se sintió tan atraída por aquel aventurero, simplemente no quiere seguir corriendo y pidiendo ayuda. Por lo tanto, en el momento presente, intenta ayudar a la chica y les indica a sus compañeros que se retiren. Bloquea al monstruo para que no golpee a la joven, diciéndole que corra rápidamente. La chica obedece y le agradece a Asa por su ayuda, pero mientras corre, el monstruo ataca de nuevo. Uno de los miembros del equipo de Asa interviene para ayudar, afirmando que no la abandonará. Ella pregunta por qué el gerente hizo eso, y él responde que es su fan número 1. Después de todo, dice, no podía huir en ese momento. También admite que no es bueno luchando, pero incluso él puede servir como cebo, indicando que quiere que ella corra mientras él se queda atrás. Sin embargo, Asa permanece de pie mientras su equipo cae intentando protegerla. El gerente intenta invocar un escudo mágico para protegerlos, pero el ataque del monstruo es tan fuerte que destruye la barrera de un solo golpe, lo que hace que Asa se dé cuenta de que le faltan poder, velocidad y todas las cualidades de un buen aventurero. Se trata de un jefe de portal de alto nivel que nunca antes había enfrentado. A medida que se acerca el siguiente ataque del monstruo, se resigna desesperanzada a su destino. Pero en ese momento aparece el protagonista, diciendo que ella actuó imprudentemente. Akoma contraataca al monstruo, evitando que la chica sea golpeada. Con la gravedad invertida activa, la salva. Asa pregunta por qué hizo eso, y Akoma responde que se preguntaba si ella había ido a hacer algo estúpido y escuchó de un aventurero que huía que ella estaba en problemas. El protagonista recuerda haberle dicho antes que si continuaba sin convicción o resolución, se arrepentiría cuando llegara el momento. Pero Asa había dicho que si ganaba, Akoma tendría que disculparse y retractarse de lo que había dicho, por lo que cree que perdió la apuesta y retira todo lo que había dicho sobre su falta de convicción. Mientras habla con ella, Akoma está pegado al techo, pero mientras sostiene a la chica, nota que el enemigo aún está debajo y está a punto de atacarlo. Rápidamente, se mueve de nuevo al suelo. Usando su fracción de gravedad, contraataca al enemigo, sosteniendo a Asa y defendiéndose de sus ataques. Sabe que la fracción de gravedad reduce la fuerza de la gravedad, facilitando absorber los golpes de la lanza. Desde la distancia, Satsuki ayuda lanzando su bola de sombra hacia el monstruo, pero el enemigo es tan poderoso que no recibe ningún daño. Satsuki se da cuenta de que su ataque impactó, pero prácticamente no tuvo efecto. Akoma comenta que no pueden huir con dos personas gravemente heridas. La situación es crítica, ya que el enemigo es un jefe de portal de alto rango. Aunque la espada de la corona puede ayudar a los usuarios de gravedad a amplificar su poder, este oponente no es como el payaso loco y no puede ser derrotado fácilmente, especialmente con una estrategia simple. Por lo tanto, Akoma piensa que sus posibilidades no son grandes. Por otro lado, Asa dice que su equipo la siguió porque ella se lo pidió, por lo que no puede correr y abandonarlos. El protagonista le dice que no se preocupe, admitiendo que aunque disfruta de peleas con buenas probabilidades de éxito, tampoco odia un combate difícil. Luego le pide a Satsuki que restaure el maná de Asa. Akoma dice que mantendrá la atención del enemigo sobre él. Asa había usado un encantamiento de fuego antes. Es una espadachina que puede usar magia de soporte específica en combate. Akoma asume que también podría curar como espadachina mágica y concluye que ella curará mientras él gana tiempo y que lentamente podrán recuperarse usando la habilidad de transferencia de maná de la clase chamán. Satsuki lleva a cabo el proceso de transferencia de maná según las instrucciones del protagonista. La fracción de gravedad aumenta la agilidad pero reduce el poder de ataque. La falta de poder de ataque no es un problema si el objetivo es atraer la atención del enemigo. Sin embargo, la diferencia de nivel entre ellos es demasiado grande para seguir huyendo indefinidamente. Akoma no está seguro de si puede mantener este ritmo solo con la fracción de gravedad. Aún así, uno de los miembros del grupo de Asa, a pesar de estar herido, lo ayuda aplicando un hechizo de soporte al protagonista y diciéndole que cuide de Asa. Akoma le asegura que lo hará. Luego, al notar que está a punto de ser atacado, esquiva,
diciendo que la fuerza del enemigo radica en su tamaño y velocidad, y que un ataque increíblemente rápido también sería poderoso. Ese sería su movimiento más fuerte, por lo que el protagonista decide mantenerse alerta para cuando ocurra. Tendido en el suelo, el gerente se sorprende de seguir vivo, sintiendo que su cuerpo está hecho de plomo porque apenas puede moverse, pero aún así se preocupa por Asa y pregunta dónde está. Sin embargo, al mirar al enemigo, nota que el protagonista lo está enfrentando y se pregunta cómo puede moverse a velocidades tan increíbles. Sin perder tiempo, toma su cámara e intenta filmar la batalla del protagonista con el monstruo. Akuma demuestra sus habilidades de gravedad, las cuales el gerente captura en video. Al observarlo, el gerente juzga sus movimientos como algo hermoso. Por su parte, Akuma piensa que probablemente se deba a la fracción de gravedad y a la diferencia de nivel entre ellos, pero apenas ha causado daño al enemigo, creyendo que es prácticamente imposible ganar solo. Mientras tanto, Satsuki usa drenaje de maná inverso sobre Asa. Asa le agradece por la ayuda, afirmando que con esto está lista para pelear nuevamente. Luego utiliza su habilidad de curación, declarando que finalmente puede unirse a la batalla. Satsuki tampoco quiere quedarse fuera y dice que también ayudará, lo que hace que el protagonista piense que la situación ha cambiado. Aún así hay un detalle: luchar contra este jefe por mucho tiempo está fuera de cuestión, por lo que concluye que deben derrotarlo rápidamente. El enemigo sigue atacando al protagonista, pero él esquiva todos sus golpes con agilidad hasta que Aino se acerca al jefe y lo enfrenta de frente. Preocupada, Satsuki piensa que su compañero está acorralado. La estatua centra su atención en el protagonista, quien a su vez utiliza su fracción de gravedad, alterando con éxito el peso. Akuma arroja otra estatua hacia el enemigo, creando una apertura para atacar, y luego le dice a Satsuki que golpee la cara del jefe. Ella obedece usando su habilidad mágica llamada Orbe de Sombra, dirigiéndola hacia la esfinge, pero al observar desde la distancia nota que el ataque no tuvo efecto. Akuma dice que eso es suficiente y explica que el enemigo posee una armadura tan dura porque está protegiendo algo importante. Mientras tanto, Asa ataca, afirmando que está en el punto ciego del enemigo, pero la estatua nota su aproximación y golpea, obligándola a retroceder. Asa se da cuenta de que prácticamente no hay abertura debido a los antebrazos del enemigo y que no puede acercarse sin ser vista. También nota que el enemigo recibió un golpe directo del protagonista, lo que le hace pensar que la estatua podría favorecer ataques a corta distancia. Entonces el protagonista dice que creará una apertura para que Asa actúe, diciéndole que rompa la máscara con una habilidad mágica. Los espadachines mágicos tienen una habilidad llamada Ruptura, que requiere tiempo para cargarse pero puede penetrar incluso la armadura más resistente. Asa entiende lo que quiere decir, pero piensa que crear la abertura no será fácil y se pregunta cómo el protagonista logrará enfrentarse a ese monstruo. El protagonista sabe que los antebrazos del faraón nigromante son su mayor fortaleza, pero si puede neutralizarlos, sus movimientos no serán diferentes a los de cualquier otro monstruo de su nivel. Por lo tanto, el enemigo también tiene una debilidad significativa. Sabiendo esto, Akuma lanza un ataque y utiliza atadura de gravedad, una magia diseñada para inmovilizar el cuerpo de un monstruo, pero que él usa para sujetar los brazos del enemigo. Bajo circunstancias normales, podría liberarse fácilmente, pero debido a la posición de los hombros, la estatua no puede ejercer suficiente fuerza. Esta estrategia solo es posible gracias a su gran tamaño. Al ver lo que hace el protagonista, Asa se da cuenta de que ahora puede atacar, por lo que prepara su ataque mágico y utiliza la habilidad de ruptura. Tanto Akuma como Satsuki observan con anticipación para ver si el plan funcionará. Entonces notan que se forma una grieta en la máscara del enemigo, que este se quita de la cara, revelando su verdadera forma.